¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 12 de esta teoría de Me convertí en Naoya Zenin. Y espero que les vaya a gustar el capítulo que os traigo el día de hoy, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el canal siga creciendo. Y ahora sí, no se ríe más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 12. Mai regresó con una expresión de ligera frustración en el rostro. En el momento en que salió, fue atacada con un golpe en la frente. ¡Ay! Oni-chan. ¿Por qué atacaste a un estudiante inofensivo? Los pandas son osos. Los osos no son inofensivos, respondió Mai mientras apartaba la mirada. Naoya la miró fijamente por un segundo antes de volver a darle un golpecito en la frente. ¡Ay! Mala Mai, afirmó Naoya. Bien, Mai, replicó Mai mientras se aferraba a él con obstinación. Bajar. No hasta que me digas que estoy bien. No te estoy llamando así. Entonces no me voy a bajar. Como quieras. No te preocupes. Puedo hacer esto todo el día. Mientras los hermanos Zenin discutían, Panda, al otro lado, lloraba trágicamente mientras abrazaba dramáticamente a Yuta y Toge. Te dije que no la subestimaras. Panda dejó de llorar por un momento, miró a Maki e inmediatamente atrajo a Yuta y Toge hacia sí en un gesto protector. Las personas sin corazón jamás comprenderán los sentimientos de los pandas. Tranquilo, tranquilo, Panda-kun. Salmón, Salmón. Inumaki, Yuta, ustedes dos son mis únicos amigos verdaderos aquí. No sabía que los pandas fueran tan llorones, murmuró Mai burlonamente. Al instante, Panda dejó de fingir sollozos. Puede que haya sufrido una terrible crueldad animal a manos de la aún más despiadada hermana de nuestra despiadada Maki, pero me niego a deshonrar a toda mi especie por eso. Declaró Panda con orgullo. Los estudiantes de Tokio lo miraron en silencio. Todos compartían exactamente la misma idea. En realidad no eres un panda, intuyó lo que significaban esas miradas, pero el autoproclamado panda decidió ignorarlas. Bueno, basta de tonterías. Ahora estamos en desventaja, así que esfuércense al máximo. Maki, te toca a ti, solo ten en cuenta que si pierdes, lo mejor que podemos conseguir es un empate. Maki miró a Satoru y sonrió con picardía. No te preocupes, ganaré. Dicho esto, entró en la barrera. Maki llegó al centro del campo y se encontró con su oponente, Noritoshi Kamo, que ya estaba allí de pie. Los dos se miraron fijamente. Kamo Zenin ambos se reconocieron inmediatamente como oponentes de clanes rivales. Puede que Maki no sea una supremacista de clanes demasiado acérrima, pero incluso ella sabía que una pelea contra un Kamo significaba que estaba en juego algo más que su propia reputación. Kamo pensaba igual que Maki. Ya había perdido contra Mai Zenin. No podía permitirse perder también contra el otro gemelo. ¿Ambas partes están listas? Las manos de Maki se movieron hacia atrás mientras desenvainaba a Kansou y Byakuya. Noritoshi tensó una flecha y la colocó en la cuerda de su arco. Ambos asintieron con la cabeza. 3, 2, 1, comienza. En el momento en que Yaga dio la señal, ambos estudiantes entraron en acción. Maki corrió hacia Kamo mientras el arquero saltaba hacia atrás y usaba su zete para fortalecerse aún más. Escala roja fluida, la sangre brotó y se endureció alrededor del ojo y la cara de Noritoshi, formando una marca. Inmediatamente, las capacidades físicas de Noritoshi se vieron potenciadas mientras disparaba las flechas controladas por la sangre hacia Maki. Maki vio las flechas que se aproximaban y aumentó aún más su velocidad en lugar de intentar esquivarlas. Sin dudarlo, y con maestría, cortó la primera flecha por la mitad y estaba a punto de hacer lo mismo con las demás. Pero de repente, las flechas cambiaron de dirección de forma antinatural y se curvaron hacia sus puntos ciegos. Al percibir el peligro, Maki saltó, esquivando las flechas. Noritoshi, sin embargo, dirigió las flechas hacia Mai, que ahora estaba en el aire y no tenía escapatoria. Incluso disparó más flechas para intentar que escapara o para hacer imposible el ataque. Al ver las flechas que se dirigían hacia ella desde todas direcciones, Maki respiró hondo. Kansou, disparar el sable negro en la mano de Maki resplandeció mientras ella recitaba un conjuro. Un instante después, en lugar del sable, Maki sostenía una pistola de color negro azabache con marcas rojas brillantes y una hoja corta debajo de la boca del cañón. Con un rápido movimiento de su mano, Maki disparó velozmente y las balas hechas de C salieron disparadas del arma e impactaron contra las flechas, destruyéndolas. Con Byakuya aún en modo sable, cortó las flechas que venían hacia ella desde el otro lado, destruyéndolas también.
Kamo, al ver el repentino cambio de arma, quedó momentáneamente atónito. Maki, al ver la oportunidad, la aprovechó de inmediato y lanzó a Byakuya hacia el heredero de Kamo. Noritoshi saltó hacia atrás al ver la espada que se dirigía hacia él, y también disparó más flechas en pleno salto antes de lanzar una bolsa de sangre al aire. Maki estaba ocupada con las flechas, y en ese tiempo, él usaría su técnica para acorralarla. Exorcismo de corte. Una sierra circular hecha de sangre giró rápidamente y se dirigió directamente hacia Maki. Maki disparó la última flecha y miró hacia la hoja ensangrentada que se aproximaba. Kanso, reiniciar la pistola negra volvió a transformarse en un sable corto, y Mai golpeó la sierra circular con su espada. La sierra ensangrentada giraba violentamente mientras la espada de Maki seguía empujándola hacia atrás. Noritoshi, que ahora estaba libre, rodeó a Maki y se lanzó hacia adelante desde el punto ciego de Maki para asestar un golpe decisivo. Silbido. Sin embargo, mientras corría hacia Maki, escuchó el sonido de algo que cortaba el viento. Miró hacia la fuente del sonido y vio el sable blanco que Maki había lanzado antes volando de vuelta hacia ella. Antes de que Noritoshi pudiera alcanzar a Maki, la espada aterrizó limpiamente en la mano de Maki. Byakuya, disparó. La hoja blanca brilló y se transformó en una pistola similar a su contraparte. La bala destrozó la sierra ensangrentada antes de que ella se girara inmediatamente y disparara de nuevo contra el heredero de Kamo que se aproximaba. La bala impactó en la pierna de Kamo, provocando que el hechicero de sangre se estremeciera de dolor y cayera al suelo. Kamo se agarró la pierna con fuerza y apretó los dientes para soportar el dolor. Miró su pierna para comprobar si tenía alguna herida, pero no encontró ninguna. No te preocupes, no estás herido, bueno, al menos físicamente. Kamo miró a Maki, sin comprender a qué se refería. Maki alzó sus armas, mostrándoselas a Kamo. Estas son mis armas, un regalo de Oni-chan. Kansou y Byakuya. Kansou, la espada negra, funciona mejor con objetos físicos y los corta con mayor eficacia. Byakuya, la espada blanca, funciona mejor con maldiciones y corta mejor técnicas y maldiciones. También pueden transformarse en pistolas, y las balas que disparan funcionan de forma similar. Las balas de Kansou provocan ataques físicos severos, mientras que las de Byakuya causan rupturas de energía maldita severas que causan dolor sin dañar físicamente a los enemigos, explicó Maki, mostrando su mano y aumentando la potencia de sus armas. Kansou, disparar con ambas pistolas en la mano. Maki apuntó hacia Kamo con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Quieres comprobar cuál duele más? Kamo miró a Maki y calculó sus posibilidades de contrarrestar a la chica Zenin. Al final, optó por la única opción viable. Me rindo. Buena respuesta. Ganador de la sucursal de Tokio. Kansou y Byakuya, reiniciar las pistolas volvieron a convertirse en sables cuando Maki se los echó a la espalda y se alejó. Noritoshi miró su pierna con expresión abatida. Una vez más, había perdido contra un Zenin. Mientras se lamentaba, oyó que alguien se acercaba. Sensei. Naoya llegó para buscar al heredero de Kamo, que no se había movido de su sitio desde que declararon a Maki vencedor. Sin decir nada, Naoya levantó a Noritoshi y se lo echó al hombro como si fuera un saco de patatas. Naoya no dijo nada y simplemente comenzó a caminar de regreso. ¿No vas a decir nada?, preguntó Kamo. ¿Hay algo que deba decir? Perdí de forma bastante patética. No creo que sea tan difícil entender que no me importa si mis alumnos ganan o pierden en un combate amistoso. Solo me importará si no dieron lo mejor de sí o si se arrepienten de haber cometido un error. ¿Alguna de esas cosas te aplica? Fui neutralizado antes de poder usar mi ataque más poderoso. No creo que la culpa sea del enemigo. Eres tú quien tiene que crear la oportunidad de usar tus movimientos. Sí. Piensa en qué podrías haber hecho diferente durante la pelea. ¿Dónde cometiste un error? ¿Dónde te superaron? Una vez que hayas respondido esas preguntas, tendrás que trabajar para superar esos problemas, pero no te confíes, tus oponentes también mejorarán con el tiempo. Necesitas esforzarte el doble, ya que estás en desventaja. Sí. No todas las batallas se pueden ganar. Lo que importa es si puedes crecer lo suficiente a partir de la derrota como para algún día ganar una batalla que tu yo actual habría perdido sin esperanza. Noritoshi no dijo nada. Por ahora, se permitirá seguir el consejo de Zenin. Naoya y Kamo salieron de la barrera cuando Naoya dejó caer al heredero Kamo. Noritoshi aterrizó sobre sus piernas, miró a sus amigos e hizo una reverencia. Pido disculpas por la derrota. Los demás no dijeron nada. Momo seguía dormida gracias a Inumaki, mientras que el resto se miraban entre sí. Tranquilo, no te sientas mal. Mechamaru acarició la cabeza de Noritoshi. Maki y yo somos entrenados personalmente por Oni-chan. Por supuesto, será difícil ganar.
No le hagas caso a Kamo-san. Esfuérzate más y vuelve más fuerte. Seguro que el gran hermano ya te lo ha dicho. Solo sigue su consejo. Aplaudir. Muy bien, basta de consuelo, Noritoshi. Kokichi, te toca a ti. Estamos empatados de nuevo, haz tu mejor esfuerzo. Naoya miró al niño robot. Déjamelo a mí, respondió Mechamaru. Ten cuidado, Kin-chan es bastante formidable. Deberías andarte con cuidado cuando estés cerca de él, advirtió Naoya. Solo está en segundo grado. Estaré bien. Él es de grado 2, pero eso se debe a las intrigas políticas que se manejan en el cuartel general. Sus verdaderas habilidades son bastante altas. Dependiendo de su estado de ánimo, puede estar al nivel de Aoyo e incluso superarlo. Mai resopló ante el comentario. Ayer se peleó con el jugador problemático y coincidió en que era tan molesto como todo. Mechamaru dejó de moverse por un segundo y luego miró hacia todo. Todo también se sorprendió un poco. Alguien de su nivel, ese sí que sería un oponente digno de combate. Se puso a pensar y miró hacia Naoya. Hermano mayor, ¿qué pasaría si, después de las 6 peleas, termináramos en empate? El resto miró a todo y pensó. Había 6 jugadores en cada equipo, y en ese momento, ambos equipos tenían 2 victorias y 2 derrotas. Si ganan una y pierden otra, entonces empatarán. En ese caso, los 3 ganadores de cada equipo volverán a enfrentarse. Un combate al mejor de 3 en la segunda ronda. Al escuchar la información, los ojos de Todo y Mai se abrieron un poco. Una segunda ronda de combates. Ambos se volvieron hacia Mechamaru y Miwa, los 2 combatientes restantes. Ahora todo depende de estos 2. Los 2 alumnos de primer año restantes comprendieron lo que los otros 2 intentaban transmitir. Ese sensei. ¿Por qué tenías que soltar una bomba así de la nada? Miwa entró en pánico y miró hacia Naoya, quien nunca antes había revelado información tan crucial. ¿Qué ocurre? Si Mechamaru pierde, la presión sobre mí será aún mayor. No puedo soportar tanta presión. Tranquilo, no te subestimes. Puedes hacerlo. Naoya le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Miwa. Eso no la tranquilizó en lo más mínimo. Inmediatamente se giró hacia Mechamaru y le tomó las manos. Mechamaru, ahora te toca a ti. Ve y gana. Mechamaru bajó la mirada mientras sus manos se unían. Déjamelo a mí. Mechamaru respondió con frialdad y entró en la barrera. Por alguna razón, estaba más motivado que nunca para ganar esta pelea. Una pelea contra un robot. Qué romántico. Siempre me he preguntado cómo sería. Kinji Akari dijo con una sonrisa tranquila en el rostro. A diferencia de otras veces, no tenía las manos en los bolsillos. Había presenciado el resto de las peleas hasta el momento, y al verlas prolongarse así, él mismo se sentía bastante emocionado. No me decepciones, Robo-kun. Tengo mucha fiebre ahora mismo. Espero que me sorprendas así, Mai, la chica de ayer. No soy Robo-kun. Y no te preocupes, te mostraré muchas sorpresas, respondió Mechamaru. ¿Ambas partes están listas? Akari y Mechamaru asintieron. 3, 2, 1, comienza. En el momento en que se dio la señal, Akari adoptó su postura. Expansión de dominio, juego de la muerte ociosa. Cayó el telón del dominio, y Mechamaru y Akari quedaron envueltos en su interior. En el momento en que el dominio terminó de formarse, una gran cantidad de información sobre el dominio voló hacia Mechamaru. Sabiendo que el oponente se retrasará un poco debido a la descarga de información, Akari comenzó su usar tu dominio desde el principio. ¿No estás un poco demasiado emocionado? Mechamaru definitivo, opción de espada, ultra giro. El chico robot corrió hacia Akari sin siquiera parecer sufrir por la avalancha de información, con un taladro giratorio en lugar de mano. Akari, que se había relajado un poco debido a su suposición, llegó algo tarde y el afilado taladro le rasgó el uniforme. Cuando el cuerpo de Mechamaru apareció junto a Akari, este se inclinó hacia un lado y pateó al robot hacia el cielo. Boost activado. Mechamaru, que había sido enviado al aire, utilizó sus propulsores para estabilizar su cuerpo en el aire antes de señalar con la mano hacia Akari. Ultracañón. Las partes que rodeaban las palmas de Mechamaru se movieron ligeramente, y un resplandor ardiente emanó de la zona expuesta. Al sentir que la C se acumulaba dentro del área brillante, Akari inmediatamente manifestó una puerta de tren alrededor de su brazo, desviándola y cambiando la dirección de la explosión. Aunque la explosión se produjo un poco alejada de Akari, pero el aire que la explosión desplazó también le rozó. Akari entrecerró los ojos. Por alguna razón, Mechamaru no se vio afectado por el efecto de impacto certero del dominio y su cerebro no se cansó con la avalancha de información. Esto significaba que su oponente estaba en su mejor momento desde el principio.
Por lo general, sus oponentes no son capaces de tomar decisiones acertadas debido a la sobrecarga mental que supone la avalancha de información al comienzo de la batalla, pero ese no parece ser el caso con el robot. El dominio de Akari funcionaba enviando una gran cantidad de información al cerebro del objetivo, ya que era un efecto que garantizaba el éxito. Sin embargo, Mechamaru no es un ser humano real. Es solo una marioneta controlada remotamente por Kokichi Muta, quien no se encuentra dentro del dominio y, por lo tanto, no se ve afectado por la información que se transmite. Después de todo, Mechamaru no posee un cerebro para comprender lo que está sucediendo. Sin embargo, no todo fue negativo. Dado que Mechamaru no recibió una descarga de información, su piloto, Kokichi Muta, desconocía el funcionamiento del dominio. Al fondo, las máquinas tragaperras estaban girando. Hiro Akari tenía bastante fiebre en ese momento, y su suerte actual era prueba de ello. El paisaje dentro del dominio cambió cuando comenzó el último giro de la máquina tragamonedas. Mechamaru miró a su alrededor confundido, sin comprender lo que estaba sucediendo. Baja, maldito cacharro. Una puerta de tren apareció sobre la cabeza de Mechamaru y se estrelló contra él, desequilibrándolo mientras Akari saltaba desde varias puertas de tren para alcanzar al robot. Akari agarró a Mechamaru por el cuello antes de arrojarlo al suelo. Boost activado. Sin embargo, mientras estaba en pleno lanzamiento, el robot activó sus propulsores, haciendo girar a Akari antes de colocarse encima de él y liberarse. El mecanismo interno de Mechamaru comenzó a moverse al abrirse su boca para revelar un cañón. Modo albatros con los brazos y el cañón bucal apuntando hacia el Akari que caía, comenzó a cargar. Akari vio los cañones cargando y supo que el ataque podría herirlo un poco. Una puerta de tren apareció bajo sus pies mientras saltaba a un lado y continuaba creando puertas para rodearlas y esquivar el ataque que se aproximaba. Sin embargo, Mechamaru continuó cargando y, además, siguió también a Akari. Akari siguió corriendo mientras Mechamaru lo perseguía. Mechamaru, concentrado en destruir a su enemigo, no se percató de que una canción comenzaba a sonar y su volumen aumentaba. Akari se dio la vuelta y le dedicó una sonrisa burlona a Mechamaru antes de alzar una andanada de paredes de puertas de tren frente a él, cegándolo y obstruyendo su camino. Sin querer perder de vista al delincuente de último año, Mechamaru disparó inmediatamente su ráfaga de energía contra el distraído Akari, que se encontraba detrás de las paredes de la puerta del tren. Bote. El dominio se desvaneció al instante, y un murmullo ensordecedor comenzó a resonar en los alrededores. Al desaparecer el dominio, las puertas del tren también se esfumaron, y Akari recibió la explosión de frente. Lo tengo. Pensó Kokichi al ver cómo Akari era envuelto por la explosión. Sin embargo, un instante después, un puño apareció volando en su pantalla. No celebres todavía, chatarra. La música de mi victoria acaba de empezar. El cuerpo de Mechamaru salió disparado a través del campo destruido mientras Akari aterrizaba en el suelo sin un rasguño en su cuerpo y con C desbordándose de él. Akari se abalanzó sobre Mechamaru y agarró la cabeza del robot antes de estrellarla contra el suelo. Se formó un cráter bajo ellos al quedar el cuerpo del robot incrustado en el suelo. Akari se puso de pie, con la pierna apoyada peligrosamente sobre el torso del robot, amenazando con destrozarlo de un pisotón. ¿Sientes algún dolor?, preguntó Akari con curiosidad. La cabeza de Mechamaru se movió mientras miraba a Akari. La mayoría de las funciones dentro del cuerpo del robot fueron destruidas por el ataque de Akari. Haz una tontería y te rompo el torso. No creo que puedas moverte mucho si no hay nadie que te sujete. Akari miró al robot, que no respondió. Un segundo después, el brazo del robot se contrajo, y Akari inmediatamente levantó la pierna antes de atravesar el cuerpo del robot con ella sin ningún esfuerzo. Saltaba rápidamente, aplastando cada extremidad robótica que tenía debajo, destruyéndolas en el proceso y dejando inservible al títere Mechamaru. Solo quedaba la cabeza. Supongo que debería rendirme, murmuró Mechamaru al ver los restos de su cuerpo. Ganador. Sucursal de Tokio. El anuncio se produjo cuando Akari agarró la cabeza robótica sobrante. Lo aceptaré como recuerdo. ¿No te importa, verdad?, preguntó Akari. Como quieras, esta marioneta ya no sirve para nada. ¡Qué suerte tengo! Akari salió de la barrera y miró a sus amigos. ¿Quieres que te haga una mamada?, preguntó Akari mientras levantaba la cabeza de Mechamaru, que ahora estaba fuera de servicio. Bueno, así terminó. Miwa, te toca a ti. Sensei, me duele el estómago. ¿Puedo faltar?, preguntó Miwa con cara totalmente seria. Naoya simplemente le sonrió. Los hombros de Miwa se desplomaron. Estaba condenada. No te preocupes, simplemente haz tu mejor esfuerzo. Estaré ahí atrás para ayudarte si las cosas se complican. Solo da lo mejor de ti.
Pero, Sensei, usted vio lo que hicieron esos dos ayer. ¿Cómo voy a afrontarlo? Miwa, en las misiones de Jujutsu, a veces se comete un error al calcular los niveles de maldición o existe la posibilidad de que se hayan fortalecido desde que se reportaron inicialmente. No siempre puedes participar en batallas de tu nivel. A veces necesitas estar preparada para lo inesperado. Sé que no crees que te irá bien allí, no. 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 Creo que voy a morir. Déjame terminar. Naoya cortó el karate de Miwa. Puede que no rindas bien, pero no dar lo mejor de ti sería un desperdicio total de todo tu entrenamiento hasta ahora. En cuanto a tu muerte, confía un poco más en tu sensei. Les daré una paliza a Yuta y Rika si intentan matar a mi linda alumna. Así que sal ahí fuera y demuéstrales el poder de Kazumi Miwa. ¿De acuerdo? Aún preferiría que te conseguiré el autógrafo de Satoru si peleas. Vamos, Yuta Okkotsu. Lo daré todo. Miwa se mostró inmediatamente dispuesta a luchar. Naoya y el resto de los estudiantes simplemente negaron con la cabeza ante la acción de Miwa. Bueno, mejor que estar muertos de miedo. Kazumi Miwa se paró frente a Yuta Okkotsu. Ambos combatientes hicieron una reverencia cortés y, acto seguido, empuñaron sus katanas. Yuta la desenvainó, mientras que Miwa la mantenía en su vaina. Ambos adoptaron su postura y asintieron. 3, 2, 1. Comienza. En el instante en que se dio la señal, Yuta se lanzó hacia adelante, decidido a dar el primer golpe. Miwa, sin embargo, mantuvo la calma y permaneció en su sitio. Adoptó una postura y se preparó para el contraataque. Nuevo estilo de sombra, dominio simple. Su sencillo dominio se extendió mientras una energía maldita fluía dentro de su katana, lista para expulsarla de la vaina con un movimiento rápido. Yuta, sin saber del movimiento que Miwa estaba planeando, cubrió su katana con el C de Rika. Cuando Yuta entró en el dominio, la mano de Miwa se movió hacia adelante por reflejo, y la espada se desenvainó. Dibujo de la espada Bato. La espada se acercó a Yuta, quien se sorprendió por el repentino movimiento. No alcanzó la velocidad de Maki, pero aún así fue relativamente más rápida. Su mano se movió al tiempo que las espadas chocaban, hasta detenerse. Ambos forcejearon por un segundo antes de que Miwa se viera empujada hacia atrás por la fuerza reforzada por C de Yuta. Yuta también lo sentía. Iba de ganar este intercambio. Sin pensarlo mucho, le puso más fuerza. Sin embargo, sucedió algo totalmente inesperado. Kazumi Miwa dejó de aplicar toda su fuerza y, en su lugar, echó hacia atrás su katana y giró sobre sí misma. Yuta perdió el equilibrio debido al repentino cambio de fuerza. Miwa se deslizó detrás de él mientras su movimiento giratorio hacía que su katana se dirigiera hacia Yuta, quien estaba indefenso en ese momento. Mierda, pensó Yuta al ver la katana imbuida de C dirigiéndose hacia él. Todavía no mantenía el equilibrio y no podía simplemente esquivarlo de la nada. Tragó saliva antes de tomar una decisión. Rika-chan, atrapa la espada, pensó Yuta, tratando de controlar los movimientos de Rika. Un brazo gigante emergió del espacio negro, agarró la katana y se dirigió hacia Yuta. Tómalo. El brazo siguió los pensamientos de Yuta mientras Rika le arrebataba la espada de las manos a Miwa. Yuta recuperó el equilibrio enseguida, se dio la vuelta y apuntó con su espada a Miwa, que miró sus manos vacías. Ríndete, Miwa-san, me robó la espada. ¿Eh? Me robaste mi espada. ¿Eh? No, no lo robé. Solo lo tomé porque, ladrón de espadas. ¿Eh? No. No estoy robando nada. Escúchame. La robaste, ladrón de espadas. No soy ningún ladrón de espadas ni ningún ladrón en absoluto. ¿Qué dice un ladrón? ¿Qué? Lo sabía. Eres un ladrón. ¿Cómo demuestra eso algo? Miwa, desconcertada por el ominoso C de Rika, no podía pensar con claridad. Eso, sumado a que Yuta le había robado la espada, la dejó aún más confusa. No coquetees con Yuta. La mano de una enfurecida Rika se alzó antes de golpear a Miwa con el dorso de la mano, enviándola a volar por los aires. No, Rika-chan. Yuta miró con preocupación el cuerpo de Miwa que volaba por los aires, preparándose para correr y atraparla antes de que cayera y se lastimara aún más. Sin embargo, un destello dorado pasó junto a él cuando Naoya apareció en el aire y atrapó a Miwa. Controla mejor tu lado yandere, Yuta, gritó Naoya mientras revisaba a Miwa. No sufrió muchos daños, solo un leve hematoma cerca de la mejilla. ¿Estás bien?, preguntó Naoya mientras invocaba parcialmente a Senzu, ciervo redondo, para curar a Miwa. ¿Eh? ¿Sí? De acuerdo. Dijo Miwa, sintiéndose más tranquila a medida que la energía positiva la invadía, reduciendo los efectos del ominoso C de Rika. Ganador, sucursal de Tokio. El anuncio sonó cuando Miwa fue considerado derrotado, ya que Naoya tuvo que intervenir.
Yuta parpadeó confundido antes de rascarse la mejilla con timidez. Creo que lo hice. Tras finalizar la pelea entre Miwa y Yuta, la sucursal de Tokio fue declarada ganadora del evento de buena voluntad. Los alumnos estaban a punto de reunirse con los profesores y directores, pero Satoru parecía tener otros planes. No Oya. Satoru corrió a toda velocidad hacia el lado de Kyoto del campo. ¿Qué? Ya sabes, puesto que estamos los dos aquí y el terreno está así, ¿vamos? Satoru preguntó tímidamente, como una adolescente que se declara a su enamorado. Jugueteaba con sus dedos mientras miraba a Naoya con furia. Miwa, que había presenciado la escena, se sonrojó muchísimo mientras diversas situaciones empezaban a desarrollarse en su mente. Maki y Mai miraron a Satoru con disgusto, mientras que Naoya simplemente le dio una bofetada y lo tiró al suelo. ¿Sigues sintiéndote raro?, preguntó Naoya. ¿Para ti? Siempre, respondió Satoru con una sonrisa deslumbrante. Infinity protegió su rostro para que no lo estamparan contra el suelo. Naoya levantó la pierna, con la clara intención de pisotear el rostro excesivamente encantador del venerable. Alto, alto. La violencia es mala. No pasa nada. En el peor de los casos, solo acabarás medio muerto. Hay tantas cosas erróneas en esa afirmación tuya. Satoru se puso de pie y adoptó una postura de combate. Naoya lo miró y bajó la pierna. ¿Qué propones? Dilo claramente. Terreno destruido. Yo. Tú. Lucha. Satoru lo explicó con un lenguaje sencillo y primitivo. Ante la propuesta, los estudiantes abrieron los ojos con sorpresa. Una lucha entre los hechiceros más poderosos, por aterradora que pareciera, no podían negar que sentían curiosidad por ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. Maki y Mai no se sorprendieron demasiado. Ya habían visto a su hermano darle una paliza a Satoru varias veces. Aún así, si tenían la oportunidad, les gustaría ver la pelea. Naoya podía sentir las miradas de todos a su alrededor. Satoru ya había empezado a quitarse la venda de los ojos. Yaga nos va a regañar. No te preocupes. He dominado el arte de escuchar con un oído y dejar que salga por el otro. Satoru respondió con una sonrisa segura y un pulgar hacia arriba. Naoya no dijo nada. También era un maestro en ese arte. Naoya volvió a mirar a los estudiantes. Nadie dijo nada, pero sus miradas lo decían todo. Querían ver la pelea. Bueno, parece que el público está muy interesado. Claro. ¿Sí? Hora de jugar con mi mejor amigo, exclamó Satoru, agarrando a Naoya antes de arrastrarlo dentro de la barrera. Técnicamente, la barrera la habían erigido ellos dos en primer lugar, por lo que usarla para entretenimiento personal no era del todo descabellado. Mientras los dos corrían hacia el interior, los estudiantes comenzaron a murmurar. ¿Quién crees que ganará?, preguntó Kirara. ¿Acaso vale la pena preguntar eso? Por supuesto, mi hermano mayor, declaró todo con orgullo. Me cuesta estar de acuerdo con él, pero sí. Oni-chan le gana a Satoru siempre, añadió Mai. Es una de las pocas veces en que el arrogante, inmaduro y odioso Satoru recibe una buena paliza, dijo Maki con una sonrisa. Creo que Gojo-sensei ganará. ¿Cómo podría Naoya-san siquiera tocarlo?, preguntó Akari. Él tiene sus costumbres, respondió Maki. Para discrepar con esas hermanas despiadadas, apuesto por Gojo-sensei, dijo Panda. Tuna Mayo. Vas a perder. Noritoshi no dijo nada. No iba a tomar partido abiertamente por ninguno de los otros grandes herederos del clan. Los demás discutían sobre quién ganaría, pero la discusión cesó cuando Kamo les dijo que el combate estaba a punto de comenzar. Dentro de la barrera, los dos luchadores de las categorías especiales estiraron sus cuerpos y se prepararon para el combate. ¿Hay algo prohibido?, preguntó Naoya. No matar. Suena bien. Los dos terminaron sus estiramientos y adoptaron su postura. 3, 2, 1. Comenzar. Ambos gritaron al mismo tiempo cuando su C se iluminó. CTR. Rojo. Una masa de rojo se condensó alrededor de la mano de Satoru mientras la disparaba contra Naoya sin dudarlo. Técnica maldita negra. Esfera nula no era la versión más potente de su técnica, pero fue más que suficiente para atravesar red. Cuando la esfera negra sombría rompió rojo, continuó avanzando, pero pronto se detuvo, a solo unas pulgadas de Satoru. Infinity hizo imposible que Black se acercara a Satoru, quien usó su técnica espacial para apartar la esfera de su camino y dejarla ir. Naoya vio eso y sonrió. Hacía tiempo que no tenía un buen calentamiento. Satoru le devolvió la sonrisa. Estaba pensando lo mismo. Ambos desaparecieron del lugar donde estaban, e instantes después, el cuerpo de Satoru salió disparado hacia arriba a una velocidad vertiginosa. Caída de fotogramas. Naoya apareció de nuevo cerca de Satoru,
con el puño extendido, impactando contra él y enviándolo volando en otra dirección. Luego otro. Y otro más. Cada impacto generó fuertes ondas expansivas en el aire. Sin embargo, Satoru no estaba preocupado en absoluto. Sus heridas sanaron casi instantáneamente gracias a la RCT, y de todos modos estaba preparando su contraataque. Sus ojos seguían muy de cerca los movimientos de Naoya. Simplemente estaba esperando a que Naoya cometiera un error y no lograra realizar el frame drop desde su punto ciego. Y esa oportunidad pronto llegó cuando cambió de postura, pillando a Naoya desprevenido. El cuerpo de Naoya se detuvo un poco en frame drop, y Satoru calculó inmediatamente dónde aparecería. Rojo Naoya, que apareció en el lugar previsto, fue atacado inmediatamente por un remolino rojo. Satoru sonrió con suficiencia. Sombras sólidas. La mano de Naoya se cubrió de sombras mientras la deslizaba hacia la pequeña esfera roja, enviándola a su reino de sombras. A estas alturas, supongo que ya sabes cómo va a terminar esto, dijo Naoya, y preparó su puño para golpear a Satoru de nuevo. Oh, no te preocupes. Yo sí. Satoru se abalanzó repentinamente hacia adelante, agarró el brazo de Naoya y, utilizando la palanca mejorada con Limitless junto con el refuerzo de C, le dislocó violentamente el hombro. Mierda. Naoya maldijo mientras un dolor agudo le recorría el brazo. Los daños no fueron graves, pero sin duda dolió. Apartó a Satoru de un tirón, pero el bastardo de pelo blanco sonrió con suficiencia. Naoya lo presentía. El muy cabrón iba a hacer algo. Y el muy cabrón lo hizo. Como el brazo de Naoya no podía funcionar correctamente por un momento, tenía vía libre. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Naoya y Satoru fueron arrastrados al dominio, pero Naoya no pudo activar el suyo porque su hombro no estaba en su sitio. Aún así, Zenin logró activar su dominio simple, negando momentáneamente el efecto de golpe seguro, aunque no estuvo a salvo por mucho tiempo. El dominio de Satoru era súper refinado, lo que significaba que el dominio simple establecido por Naoya se estaba desmoronando rápidamente, y como máximo, tenía 7 segundos antes de quedar indefenso. Aún así, ese tiempo fue suficiente para que Naoya se recuperara. Gracias a la eficacia de su terapia de reemplazo renal, su cuerpo ya estaba curado. Al ver eso, Satoru suspiró. Parece que al final sí habrá un enfrentamiento de dominios. Por desgracia para él, Naoya tenía otros planes. El cuerpo de Naoya se desvaneció, e inmediatamente después, Satoru sintió la mano de Naoya en su rostro. No había fuerza en el gesto. Esta vez, Naoya no lo golpeó, solo lo tocó. Hechicería de proyección. En el instante exacto en que tocó a Satoru, Naoya apagó su energía positiva y dejó que C fluyera a través de su CT, y usó eso para atrapar a Satoru en un marco. La hechicería de proyección era peligrosa porque, una vez que el objetivo quedaba atrapado en un marco, su cuerpo quedaba completamente indefenso y podía ser golpeado para infligirle el daño que normalmente sufriría sin las defensas reforzadas de C. Sin embargo, las víctimas no solo quedan atrapadas, sino que quedan suspendidas en el tiempo dentro del marco. No pueden percibir ni sentir lo que sucede a su alrededor. En otras palabras, pierden la conexión con el mundo exterior. Y si el lanzador de una expansión de dominio queda atrapado, sus cuerpos pierden la conexión con su dominio dentro del marco, lo que resulta en la destrucción del dominio porque la conexión con su hechicero fue cortada a la fuerza. Grieta. Y así, el dominio de Satoru se rompió cuando quedaba un segundo para que el dominio simple de Naoya se derrumbara. Sin ningún reparo, Naoya golpeó el marco con fuerza y atacó a Satoru, derribándolo al suelo y provocando la formación de un enorme cráter bajo ellos. Satoru tosió sangre violentamente al recibir de lleno el golpe físico sin refuerzo de Naoya. Eres un idiota. ¿Cómo te atreves a usar tu dominio después de dislocarme el hombro? ¿Acaso quieres que sufra una migraña? Gritó Naoya mientras le daba otra patada. Al ser destruido su dominio por la fuerza, la técnica de Satoru también quedó inutilizada. Esto significaba que el Gojo de grado especial era, por el momento, un saco de boxeo libre. Sin embargo, Gojo pronto volvió a la acción. No esperaba que su técnica se agotara y que tuviera que luchar sin ella. Pero no es que no pudiera. Todavía tenía C y RCT para seguir luchando. Sin embargo, Naoya no tuvo piedad con el chico sin CT. Ya que tenía refuerzo C, podía esforzarse un poco más, ¿no? C reforzó a Naoya mientras activaba su hechicería de proyección. Una implacable lluvia de puñetazos impactó contra Satoru mientras proyección de hechicería lo congelaba repetidamente fotograma a fotograma. Naoya le dio una paliza tremenda a Satoru. Oye, Pégame un poco más suave. Todavía siento dolor, ¿sabes? Gritó Satoru mientras le propinaba una patada a Naoya, quien le atrapó la pierna y lo lanzó por los aires. Yo también habría sentido ese dolor de cabeza, ¿sabes?
Simplemente supéralo caminando. Satoru se recuperó. Su agotamiento finalmente había terminado. Naoya captó el brillo de emoción en los ojos de Satoru. El brazo de Satoru comenzó a moverse, listo para usar el dominio una vez más. Hechicería de proyección. Naoya, sin embargo, utilizó su técnica para aumentar su velocidad e inmediatamente lanzó su señal con la mano. Expansión de dominio, teatro de la muerte del inframundo. Satoru, que aún estaba en medio de realizar su sello de mano, fue arrastrado dentro del dominio. Antes de que pudiera usar su propio dominio para un enfrentamiento, Satoru fue alcanzado por el efecto de impacto certero del dominio. La barrera del dominio finalmente se cerró, atrapando a Naoya y Satoru en su interior. Expansión de dominio, teatro de la muerte del inframundo, es el dominio que se forma a partir del mundo interior de Naoya Zenin. Como la mayoría de los dominios, el de Naoya es un dominio rodeado por una barrera, aunque a diferencia de otros dominios normales, la barrera del dominio de Naoya es una esfera perfecta, lo que significa que, aunque es frágil desde el exterior, cualquier cosa o persona que intente entrar a la fuerza es aniquilada por la presión infinita de la barrera. Dentro del dominio existía un vasto escenario completamente oscuro, un teatro infinito creado enteramente a partir de sombras. Naoya podía remodelar libremente el entorno para dar vida a cualquier escenario con sus sombras. Tampoco había límite en el número de actores dentro del dominio, ya que Naoya podía manifestar un número infinito de sus Shikigami contratados e incluso a sí mismo, aunque cuanto más invocaba, más se consumía. Para rematar la faena, los objetivos dentro del dominio son constantemente alcanzados por efectos de hechicería de proyección variables que garantizan el impacto, obligándolos a seguir la regla de FPSO, de lo contrario, su cuerpo quedaría atrapado dentro del marco. Para hacerlo aún más letal, el objetivo es alcanzado a nivel celular, lo que significa que cada célula de su cuerpo está sujeta a hechicería de proyección y cada una debe seguir una regla de FPS diferente. Cada vez que se rompe la imagen, el objetivo se acerca un paso más a la muerte. Ese era el dominio de Naoya Zenin, aterradoramente amigable con los humanos. Nota del autor: el diseño es muy humano. Y Satoru Gojo lo estaba experimentando en primera persona. En el instante en que Satoru se quedó paralizado dentro de un marco, unas manos blancas y pálidas emergieron de las sombras y lo sacaron de él, solo para que otro fotograma lo capturara de nuevo al instante. De nuevo. Y otra vez. Y otra vez. El ciclo se repitió continuamente durante 10 segundos completos antes de que Naoya desactivara su dominio. Mientras el dominio era destruido, Satoru yacía tendido sobre el suelo arrasado, empapado en sangre. La terapia de reemplazo renal reparó rápidamente el daño, pero cada centímetro de su cuerpo gritaba de dolor. «Que te jodan, Sep, Mahoraga. Que te jodan a ti», murmuró Satoru con dolor. «¿Quieres decírselo a la cara?», preguntó Naoya, aunque no podía hacerlo en ese momento. Su técnica estaba agotada. Podría haber ayudado a Satoru a curarse más rápido con Senzu, pero no pudo porque todas sus técnicas no están disponibles actualmente y tardarían alrededor de medio minuto en volver a estar operativas. Los ojos mágicos de Satoru le permitían recuperarse más rápidamente del agotamiento, pero ese no era el caso de Naoya y la mayoría de los demás hechiceros. Bueno, el jugador era la excepción, aunque eso dependía en gran medida de su suerte. «Satoru, ¿estás vivo?» «Sí. Quiero comer algo dulce. ¿Te apuntas?», preguntó Naoya mientras se sentaba en el suelo, pensando ya en los planes para la cena. Satoru, aún cubierto de sangre, aunque casi recuperado, se acercó sigilosamente a Naoya y apoyó la cabeza en su regazo. «¿Qué vamos a tomar?». Los 2 grados especiales ya habían vuelto a la normalidad como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, fuera de la barrera, Yaga y Gakuganji estaban al borde de un ataque al corazón provocado por el estrés, tras presenciar cómo 2 desastres andantes protagonizaban un combate a muerte no autorizado de grado especial en los terrenos de la escuela. Naoya, distraídamente, le dio una palmadita en la cabeza a Satoru mientras buscaba restaurantes en su navegador. Como Satoru perdió, le tocó pagar. Como buen amigo, Naoya le permitía generosamente elegir dónde comían. Les prometí a mis alumnos que los llevaría a comer sushi. ¿Quieren ir? Tomaremos algo dulce de camino o después. ¿Mis alumnos? Tráiganlos, pero sin Utaime. Naoya miró fijamente a su amigo de cabello blanco antes de sacudirse la frente. «Ay. ¿Te duele, cabrón? Bien. Eso significa que estás vivo. Tómate el pulso si quieres saber si estoy vivo o no». Naoya agarró la muñeca de Satoru para comprobar si tenía pulso antes de empezar a aplastársela. «Ay, ay, ay. Estoy vivo. Dejen de tomarme el pulso. Espera, ya casi llego. Se detendrá si continúas más. Te echaremos de menos, Satoru».
No me mates así sin más. Los dos grupos especiales se burlaban el uno del otro sin importarles nada en el mundo. Fuera de la barrera, los directores permanecían allí, irradiando una furia descontrolada. Habían decidido oficialmente darles a los dos mayores quebraderos de cabeza del mundo del Jujutsu la reprimenda de sus vidas. Después de que ambos retiraran la barrera que rodeaba el campo, se encontraron inmediatamente con las miradas furiosas de los dos directores, quienes procedieron a regañarlos durante 30 minutos completos antes de agotarse. Satoru y Naoya respondieron diciendo que probablemente no volverían a hacer algo así, lo que solo hizo que se les hincharan más las venas de la frente a los directores debido a su actitud poco convincente. Satoru y Naoya les dijeron entonces a los estudiantes que fueran a cambiarse, ya que iban a salir a comer. Satoru nos invitará a todos, así que denle las gracias e intenten por todos los medios dejarlo en la ruina esta noche. Naoya reunió a los estudiantes, Shoko y Utaime, quienes lo vitorearon. Miraron a Satoru y le hicieron una reverencia cortés. Gracias por invitarnos. No te preocupes, aunque no voy a tratar a la aspirante a sacerdotisa. Satoru apestó a Utaime. Utaime le devolvió la mirada antes de resoplar. Puedo pagar mi cuenta yo solo. HMPH, entonces hazlo. Lo haré yo. No necesito tu caridad. Los dos se miraron fijamente mientras saltaban chispas entre ellos. Naoya observó la escena. No vale la pena entrometerse. Se miró a sí mismo. Después de la pelea, estaba bastante sucio y necesitaba ir a cambiarse. Envíenme un mensaje con la ubicación. Nos vemos después de refrescarme y cambiarme de ropa. ¿Eh? Yo también necesito cambiarme. De acuerdo, te enviaré un mensaje. ¿Recuerdan el restaurante de sushi al que fuimos la última vez? Iremos allí. Lleva también a los estudiantes de Kioto. Diles que la reserva está a mi nombre y dirígete a la zona VIP. Ya les informé. Los estudiantes de Tokio asintieron con la cabeza y se dispersaron. Ellos también tendrán que cambiar. Satoru también se había marchado, dejando solo a Naoya y Utaime. En serio, ese idiota. Déjenlo en paz, le faltan algunos tornillos. No intentes ponerte de su lado. No me pongo del lado de nadie más que del mío. En este tipo de discusiones normales, no me corresponde tomar partido. HMPH. Naoya esbozó una sonrisa de impotencia al ver a Utaime desahogándose y terminando molesto por culpa de Satoru. Oh, se me olvidó contarte esto, le conté a papá, sobre nosotros. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Utaime olvidó al instante su irritación y lo miró con los ojos muy abiertos. Parecía literalmente un ciervo paralizado por las luces de un coche. ¿Qué dijo? Suena bien para unirse al clan Zenin, aunque tendré que verla yo mismo, fueron sus palabras. Estás a salvo. Naoya levantó el pulgar. Utaime no sabía qué pensar al respecto. Las palabras del padre de Naoya fueron bastante insulsas. ¿Estaba en contra? No importa si está a favor o en contra. No voy a tener en cuenta la opinión del clan sobre el amor en este tema. No entra dentro de sus competencias, respondió Naoya, tomándole suavemente la mano. No te preocupes. ¿De acuerdo? Utaime lo miró un rato antes de suspirar. Si tú lo dices. Es tu familia. Te dejo sus preocupaciones a ti. Jaja. Bueno, les conviene no molestarme. Estoy dispuesto a creer que ahora son lo suficientemente listos como para saberlo. Los dos caminaron mientras Naoya dejaba a Utaime en su habitación en las habitaciones de invitados del bloque de profesores y luego regresaba al clan Zenin para refrescarse y cambiarse de ropa. Una vez transformados, todo el grupo se reunió en el restaurante de sushi donde Gojo los atendía. El lugar pertenecía a la familia Gojo, así que los hechiceros podían disfrutar de su tiempo en paz, especialmente Panda y Mechamaru, quien en ese momento tenía un cuerpo compacto, casi como un robot de juguete. En definitiva, toda la velada fue una mezcla de diversión y caos, y así, el evento Goodwill de 2017 llegó a su fin. Han pasado algunos meses desde el evento de Goodwill. En ese momento, en la residencia Fushiguro de Tokio, la pequeña Tomoko caminaba impacientemente de un lado a otro cerca de la entrada. Ding-dong, el rostro de Tomoko se iluminó al instante mientras corría hacia el intercomunicador antes de que nadie más pudiera alcanzarlo. Hola. Residencia Fushiguro. Tomoko saludó alegremente. Buenas tardes, señora. Tenemos una entrega para una alborotadora llamada Tomoko-san. La voz de Naoya se escuchó a través del intercomunicador. Tío. Tomoko corrió inmediatamente hacia la puerta, la abrió y saltó sobre Naoya. ¡Guau! ¿Tan emocionado ¡a de verme? ¿Sí? Tomoko respondió con una amplia sonrisa. ¿Y yo qué, Tomoko-chan?
Utaime se asomó por detrás del hombro de Naoya. La sonrisa de Tomoko se desvaneció lentamente. Apartó la mirada y chasqueó la lengua. TCH. ¿Por qué? La expresión alegre de Utaime se transformó inmediatamente en la de alguien a punto de llorar. Desde muy pequeña, Tomoko Fushiguro sentía una atracción infantil por su tío Naoya. Desafortunadamente, un terrible villano se interponía en su camino. El nombre de ese villano era Utaime Iori. En la diminuta mente de Tomoko, Utaime era una descarada que intentaba robarle a su príncipe. Ni siquiera les caes bien a los niños. Jeje. Tomo-chan. No te preocupes. Este demonio no podrá acercarse a ti. ¿Preguntas por qué? Porque estoy aquí. Satoru Gojo apareció repentinamente del otro lado de Naoya. ¿Qué haces aquí? Gritó Tomoko y miró fijamente a Satoru. Ya ni siquiera había una razón profunda detrás de ello. Ella simplemente odiaba al malvado hombre de pelo blanco que le robaba sus bocadillos y la atención de su tío cada vez que aparecía. Satoru Gojo ocupaba un puesto incluso inferior al de Utaime en sus libros. Jajaja. Parece que te odia. Como si tú fueras el más indicado para hablar. Las dos personas indeseadas comenzaron a discutir, lo que hizo que Naoya suspirara y mirara al simpático alborotador que había provocado que los otros dos actuaran de esa manera. ¿Por qué heredaste la ternura de Nee-san pero la actitud de Nii-san? Preguntó Naoya mientras le acariciaba la cabeza. Tomoko sonrió al oír a Naoya llamarla linda, mientras ignoraba por completo a la otra persona. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso no soy lo suficientemente guapo como para que ella también herede de mí? Como un fantasma, Toji Fushiguro apareció de la nada y miró a Naoya con expresión de enfado. ¿Nunca te miras en los espejos? Sí. Un tipo increíblemente guapo me mira cada vez. Los dos zenin se miraron fijamente con expresión inexpresiva. Ahora devuélveme a mi hija. ¡No! Quiero quedarme con el tío. Gritó Tomoko mientras apretaba con más fuerza el agarre alrededor de Naoya. Toji sufrió daños graves a causa de ello. El pecho de Naoya se hinchó de orgullo al pasar junto a Toji mientras cargaba a Tomoko. Utaime y Satoru le dieron al padre, visiblemente afectado, unas palmaditas tranquilizadoras en el hombro antes de entrar también. Toji, cariño, cierra la puerta. Entrarán bichos y mosquitos. Miyuki Fushiguro saludó a los invitados antes de agarrar inmediatamente a Tomoko por la oreja. ¿Y quién va a recoger todos los juguetes de tu habitación? ¡Ay, ay, ay! Mamá. No delante del tío. Tomo, eres una niña mala. Ve a limpiar tu habitación. El rostro de Tomoko se ensombreció. Incluso su tío estaba en su contra. He traído un pastel entero. Inmediatamente, saltó de los brazos de Naoya, dio una voltereta espectacular, aterrizó a la perfección y corrió escaleras arriba hacia su habitación. Esta chica, todo porque tú y Toji la mimáis tanto, dijo Miyuki con un suspiro de impotencia. Oye, ¿por qué me culpan a mí? Replicó Naoya. ¿Cuándo la he mimado innecesariamente? Replicó Toji. Miyuki les dirigió una mirada a ambos zenin. Toji y Naoya desviaron la mirada. Naoya tenía la costumbre de consentir a los niños, ya que estaba ocupado criando a Maki, Mai y Megumi. También hacía lo mismo con Tomoko. Toji simplemente sentía que su hijita era más linda que el trasero de su hijo. La propia Tomoko le había confesado en confianza que lo quería más que a su madre. Miyuki siguió mirando a los dos idiotas sin remedio durante un rato antes de suspirar. ¿Cuál es el asunto importante que querían tratar y por qué en la empresa? Preguntó Toji, mirando a Utaime y Gojo. Satoru Gojo conoció a los Fushiguro gracias a Megumi y Tomoko. Aunque los dos niños no le caían bien ni le caían bien, Satoru los conocía bien y, casualmente, en una salida con Naoya y los demás, conoció a Toji y Miyuki, con quienes también entabló amistad. Toji, por ejemplo, conocía muy bien a Satoru. En sus tiempos de asesino, Satoru Gojo era uno de los individuos con mayor recompensa, y por un día, al tener en sus manos ese jugoso dinero, Toji se preparó para vigilarlo y encontrar la manera de acabar con el heredero de los Gojo. Aunque ahora eso era cosa del pasado, ahora era simplemente un niño molesto que era amigo de su primo. No hay razón, vine a encontrarme con Miyuki-san, dijo Utaime. Seguía Naoya, dijo Satoru sin pudor. Yo, por mi parte, tengo asuntos que tratar con todos ustedes, dijo Naoya. Toji los miró a los tres con fastidio antes de sentir que Miyuki le tiraba de la oreja. ¿Qué significa esa expresión en tu cara? Es una mirada de máxima hospitalidad transmitida de generación en generación en nuestra familia, respondió Toji con semblante serio. Naoya lo miró. Desafortunadamente, esa era la expresión de bienvenida habitual de zenin. ¿Megumi está en casa? Preguntó Naoya. Sí, respondió Miyuki. ¿Te importaría llamarlo?
Toji y Miyuki miraron a Naoya con cierta confusión antes de asentir con la cabeza y llamar a Megumi. En ese momento, Toji, Miyuki, Megumi y Naoya estaban sentados en la sala de estar. Gojo y Yuta me esperaban en la otra habitación, junto con Maki y Mai, que también habían llegado a casa de los Fushiguro. ¿Y de qué trata esta importante charla?, preguntó Toji. Se trata de Megumi. Megumi, el hombre en cuestión, abrió ligeramente los ojos y miró a Naoya antes de volverse hacia sus padres. Quería saber de qué se trataba todo aquello. ¿Ya decidiste qué camino tomará? Está a punto de terminar la secundaria. ¿Seguirá el camino de un civil normal o se convertirá en un hechicero de Jujutsu? Al oír su pregunta, Toji comprendió cuál era el plan de Naoya para ese día. Miyuki y Megumi entendieron lo que Naoya preguntaba, pero no comprendieron por qué lo preguntaba con tanta seriedad. Naoya comprendió lo que pensaban la madre y el hijo y se lo explicó. Si Megumi se matricula en la preparatoria de Jujutsu, la sociedad de Jujutsu inevitablemente comenzará a investigarlo. Y una vez que eso suceda, lo más probable es que Nissan y el resto de la familia también terminen bajo su mira. Nota del autor. Según las reglas, he puesto sí antes de Megumi. Naoya sabía que Toji se esforzaba por mantenerse alejado de la sociedad Jujutsu y del lado oscuro del mundo. A pesar de su pasado como asesino, apenas se podían contar con los dedos de una mano las personas que sabían cómo era, y Naoya intuía que, incluso entre ellas, la mayoría habrían sido enterradas por Toji. Por eso, a pesar de estar en el mundo del espectáculo, no solía meterse en problemas. Los Fushiguro llevaban una vida feliz, y Toji, quien había sido marginado durante la mayor parte de su vida, ahora tenía un lugar donde podía ser feliz. Naoya no quería que eso le fuera arrebatado ni a él ni a su familia. Toji se puso serio mientras pensaba en qué hacer. Megumi se quedó en silencio, con la mirada baja, tratando de pensar qué debía hacer. Quería volverse fuerte como su padre y su tío, para poder proteger a sus seres queridos y mantenerlos a salvo, pero si al hacerlo ponía a su familia en peligro. Miyuki no sabía qué decir al respecto. Quizás conocía el mundo mágicamente maldito debido a su relación con Toji y Naoya, pero su comprensión del asunto no era tan reveladora. Ella ha visto a esos monstruos espantosos llamados maldiciones a través de unas gafas especiales para ver maldiciones, y no quiere volver a ver nada parecido jamás. Esas criaturas parecían sacadas de una película de terror. Toji, que estaba sumido en sus pensamientos, finalmente levantó la vista. Megumi. ¿Y Yes? ¿Qué quieres hacer? Megumi sintió como si la presión de toda la situación cayera repentinamente sobre él. Seguiré con mi vida normal. Ya estoy acostumbrada, y mis amigos también estarán ahí. Ya he elegido algunas escuelas a las que postularme. Requieren un buen nivel académico, pero me irá bien si estudio. Toji sacó una pistola de juguete que había estado usando para entrenar a Tomoko y disparó una bala de balín justo en el centro de la frente de Megumi. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Megumi se cubrió la frente con dolor. ¿Por qué diablos tienes la mirada tan perdida si estás hablando de algo que supuestamente quieres? Si quieres algo, dilo con convicción. Toji fulminó con la mirada a Megumi, mientras que Megumi le devolvió la mirada a Toji. ¿Qué quieres que diga? No quiero que toda mi familia sea atacada por mi decisión. ¿Por qué te preocupas por eso? Te pregunté qué querías. El mundo del Jujutsu es mi problema. Yo me encargo. No necesito que un mocoso que ni siquiera puede dejarse crecer una barba decente se preocupe por problemas de adultos. Toji replicó. Padre e hijo comenzaron a enfadarse cada vez más el uno con el otro. Miyuki los miró a ambos, sin saber de qué lado ponerse. Se giró hacia Naoya, queriendo que interviniera entre ellos, pero su cuñado negó con la cabeza y le indicó que se calmara un poco. Solo quiero ser lo suficientemente fuerte para proteger a mis amigos y familiares y mantenerlos a salvo. Puedo trabajar duro por mi cuenta y continuar con mi vida normal. ¿Eh? ¿Crees que puedes ser útil y proteger a alguien así? Se burló Toji. ¿Por qué tú? Toji le disparó otra bala de aire comprimido. Escucha aquí. Megumi miró fijamente a Toji, pero esperó a que él terminara de hablar. ¿Crees que soy débil de alguna manera? Toji preguntó eso en serio. Megumi no dijo nada durante un rato antes de negar con la cabeza. Para Megumi, su padre, Toji, era una de las personas más fuertes que existían. Claro, su tío era más fuerte, pero Toji era la persona que él quería que lo reconociera. Claro que sí. Soy increíblemente fuerte y poderoso. La mayoría de los hechiceros que provienen de familias prestigiosas y presumen de su asombroso talento son una completa basura comparados conmigo. Sin embargo, a pesar de eso, puedo afirmar con seguridad que no estoy salvando a nadie. Él no era un héroe. Solo peleaba cuando le pagaban, cuando entrenaba o cuando alguien amenazaba a su familia.
De lo contrario, le daba igual que el mundo se quemara. ¿Crees que un don nadie como tú puede ser mejor que aquellos que arriesgan sus vidas para entrenarse y proteger a sus seres queridos? Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera harás el trabajo necesario para mantenerlos a salvo. Estarás sentado sin hacer nada, disfrutando de tu vida normal porque tu mente indecisa y desconfiada decidió no seguir tus deseos. Toji se levantó y se acercó a Megumi. Me mantengo alejado del mundo del Jujutsu porque odio a esos bastardos, y ellos me odian a mí. Pero ese es mi problema, no el tuyo. Si vienen a por nosotros, mi estúpido hermano y yo nos encargaremos de ello. Señaló con el pulgar hacia Naoya. Así que bájate de tu pedestal y déjanos hacer lo que tenemos que hacer. Sigue tus propios deseos sin pensar en tonterías. Eso es algo que nos corresponde a los adultos, no a niños como tú. Toji dijo lo que tenía que decir y miró fijamente a los ojos de Megumi. Megumi miró fijamente a Toji cuando, de repente, sintió una mano sobre su cabeza. No te estamos obligando, dijo Naoya con calma mientras se revolvía el pelo. Si de verdad quieres una vida normal, dilo claramente. Incluso pelearé con mi hermano por ti si es necesario. Pero si quieres ir al instituto de Jujutsu, dilo también con claridad. Naoya sonrió levemente. Aunque te conviertas en hechicero, eso no te ata para siempre. Puedes dejarlo más adelante, ir a la universidad, tener un trabajo normal, lo que quieras. Puede que ahora no esté muy activo, pero puedo mantener a mi familia sana y salva. Téngalo en cuenta antes de tomar una decisión. No hace falta que responda ahora. Tómese una semana y luego nos lo dice. Desahóguese. Toji dijo eso y se guardó la pistola de juguete en el bolsillo. Megumi miró la espalda de su padre, en ese momento parecía bastante confiable. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Una bala de aire comprimido salió disparada directamente hacia él y le impactó en la frente. ¡Ay! Toji observó la agonía de su hijo y sonrió con sorna. Megumi apretó los puños mientras sus manos, involuntariamente, formaban un gesto. Nota del autor. Con este tesoro invoco. No. No te he enseñado para eso. Naoya inmediatamente agarró las manos de Megumi y las bajó. Megumi miró a su tío y suspiró. Salieron de la habitación y se encontraron con Utaime, Maki y Mai mirando con furia a Gojo y Tomoko. Gojo y Tomoko tenían la boca manchada de pastel. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Miyuki. Nere-san. Satoru y Tomoko se comieron todo el pastel, exclamó Maki al instante. Eso no es cierto. Tomoko salió en su defensa. ¿Sí? Dilo Tomo-CH, Satoru se lo comió él solito y me dio un trocito diminuto para echarme la culpa a mí. Satoru se quedó paralizado por la traición. Maki y Mai abrieron mucho los ojos. El niño había heredado a la perfección sus antiguas tácticas. Tomoko parecía una damisela a la que le habían hecho una injusticia. Por desgracia para ella, este truco era bien conocido en esa casa. Unos minutos después, Satoru y Tomo fueron encontrados de cara a la pared como castigo. Esto no es justo, se quejó Tomo. Eso te pasa por intentar echarme una trampa, refunfuñó Satoru. Sé un hombre y asume la culpa por la señora. ¿Eh? Señorita. ¿Usted? PFF. Qué buena. Madure primero. Soy una dama. ¿Quieres que te dé una nalgada, señorita?, preguntó Miyuki con un tono frío mientras se colocaba detrás de Tomoko. ¿Qué es lo que no entendiste de estás siendo castigado?, preguntó Naoya mientras estaba de pie detrás de Gojo. Ambos se pusieron rígidos y se quedaron de pie, erguidos, contra la pared. Hemos vuelto. La voz provenía de la puerta. Maki, Mai y Megumi fueron enviadas a hacer un recado para conseguir algo de comida. Después de haberle gritado a Megumi antes, esa fue la forma que tuvo Toji de disculparse. El bruto no iba a decirlo directamente. La mesa estaba puesta y todos, excepto los dos que habían sido castigados, se sentaron a comer. Ya sabes, un hombre sabio dijo una vez que la gente debería perdonar a los demás por los errores causados por lapsos temporales de juicio. Se oyó la voz de Gojo. Las buenas personas encuentran en su corazón la necesidad de dar a los demás una segunda oportunidad. Se oyó la voz de Tomoko. Naoya miró a los dos niños problemáticos. Les devolvían la mirada con ojos de cachorro. Naoya miró al resto de las personas que estaban en la mesa. Se miraron el uno al otro antes de que sus miradas se dirigieran al unísono hacia Miyuki. Suspiro. Bueno, siéntense, ustedes dos. Yai te quiero, Miyuki-san. Te quiero 3000, mamá. Los dos salieron corriendo de la habitación, trajeron sillas adicionales para ellos y se sentaron. Los dos esperaron su comida, y después de un rato Miyuki la colocó delante de ellos. Bajaron la mirada hacia el plato. Solo verduras. Miraron sus platos y luego los platos de los demás. Miré los suyos. Miró a los demás.
Existía una clara disparidad en ese sentido. Todos miraron hacia Miyuki. Ella les estaba sonriendo. Obtuvieron su respuesta. ¿Sabes? Todavía estoy lleno del pastel, dijo Satoru, y lentamente apartó el plato. Yo también. Tomoko imitó a Satoru. Ahora. No te pongas así. Naoya también les sonrió, cogió algunas verduras de sus platos y se las llevó a la boca. ¡Ak! Los dos cayeron en un dilema. Por un lado, se veían obligados a comer verduras. Por otro lado, era Naoya quien les daba de comer. Dios mío, ¿por qué me pones a prueba con batallas tan difíciles? Pensaron ambos al mismo tiempo. Se miraron el uno al otro. Se creó un vínculo de camaradería entre ellos al estrecharse la mano. Por el bien común, pensaron ambos. A ambos se lo comieron. Naoya les sonrió y continuó dándoles de comer. Con el ceño fruncido, los dos comieron, pero al final sintieron que había valido la pena. Una vez que terminaron, le dedicaron una sonrisa victoriosa a Utaime. Utaime miró a los dos, parpadeó y luego, con naturalidad, tomó la mano de Naoya, la besó suavemente y le pidió que también le diera de comer. Naoya, naturalmente, lo hizo con una sonrisa. En sus rostros apareció una expresión de disgusto. Después de que terminó el almuerzo, Tomo les pidió a Naoya y a los demás que jugaran con ella. Estaban jugando a ser castillos. Era similar a jugar a las casitas, pero en lugar de una casa, jugaban en un castillo. ¿Cuáles son, entonces, nuestros roles? Preguntó Naoya. El tío Naoya es el príncipe, y yo soy la princesa que se casó con él. Declaró Tomo. A nadie le sorprendió. Era algo que se esperaba. Toji, sin embargo, pensaba en envenenar al príncipe y matarlo. ¿Y yo qué? Preguntó Gojo emocionado. Perro, respondió Tomoko con cara seria. El rostro de Gojo se ensombreció al instante. Jaja. Tomo-chan sí que tiene buen ojo para la gente. Te ha dado un papel perfecto. Utaime se echó a reír a carcajadas. ¿Y yo qué? Preguntó Utaime. La bruja que es quemada en la hoguera por la turba. Una vez más, Tomo respondió de inmediato con rostro serio. Era como si ya tuviera los papeles planeados. Nota del autor. Sí, los tenía. Estoy de acuerdo contigo, realmente tiene buen ojo para la gente, dijo Gojo con una sonrisa burlona. Me postulo para el papel de amante de la princesa, se ofreció Toji. Inmediatamente, Miyuki le dio una bofetada. ¿Qué estás diciendo delante de ella? No te enfades, te la seré infiel, añadió Toji sin ningún pudor. Otro golpe. Papá será el bebé del príncipe y la princesa. Naoya le dio una palmadita en el hombro a Toji. ¿Qué tal, hijo? Danjo. ¡No! Papá es un bebé. Solo habla como un bebé. Regañó Tomo como un director experimentado. Gugugaga, maldito seas, dijo Toji. Papá. Tómalo en serio. Babu, dijo Toji y levantó el pulgar. De acuerdo, mamá estará, seré la niñera del bebé, dijo Miyuki con una sonrisa. Vale, supongo que es una publicación importante. Toji le aplicó un golpe contra la pared a Miyuki. Babu Gugugaga, niñera sexy. Papá. El bebé aún es pequeño. No camina sobre dos piernas. Toji miró a Tomoko y suspiró antes de tumbarse en el suelo y mirar hacia Miyuki y pedirle que lo hiciera. Muy bien, ahora le toca a Oni-chan, él será el bufón de la corte. La mano de Megumi se cerró inmediatamente en un puño para golpear a Tomoko. Maki y Mai lo sujetaron mientras reían histéricamente. Las tías serán la caballera real y la maga de la corte. Las encargadas de la seguridad. ¿De dónde sacas semejante guión de esa cabecita tuya, mi princesa? Preguntó Naoya mientras alzaba a Tomoko en brazos. Soy así de inteligente, cariño. Tomo respondió con una timidez propia de una princesa. Naoya sonrió y le dio un suave beso en la frente. El rostro de Tomo se sonrojó al instante mientras sonreía con desesperación. Naoya le sonrió con impotencia cuando, de repente, sintió algo húmedo en las piernas. Bajó la mirada. Toji tenía una botella de agua y una pajita. Estaba usando la pajita para echarse agua encima. Buprise buber buker, sorpresa, hijo de puta, eso es lenguaje infantil para decir que el bebé te orinó encima. Naoya podía jurar que no era así. De alguna manera, Gojo también consiguió una botella y una pajita e hizo exactamente lo mismo. Wow, ese perro te orinó encima. Naoya los miró. Entonces Satoru tiró la botella y la pajita antes de empezar a frotarse contra la pierna de Naoya. Caballero. Mago. Maten al bebé. Castren al perro y luego mátenlo también. Denles una muerte espantosa, ordenó Naoya. Como usted ordene, mi señor. Maki y Mai siguieron el juego y apartaron al perro y al bebé y los llevaron detrás del castillo imaginario. El bebé murió, ¿qué hará ahora la niñera? Preguntó Miyuki. Eras un agente secreto en una misión de protección encubierta.
Por la presente, te encomiendo la misión de salvar a la bruja y llevarla a mis aposentos secretos durante la noche. «¡Qué príncipe tan indisciplinado!», dijo Miyuki asintiendo con la cabeza. Naoya miró a Megumi. «Ahora, bufón. Diviértenos». Megumi se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. «Vamos, hazlo. Percibo potencial en ti». Megumi seguía sin saber qué hacer. Empezó a pensar y, al cabo de un rato, se le ocurrió algo y estaba a punto de actuar. Demasiado tarde. «Que le corten la cabeza también». «¿Sí? Mi señor». Maki y Mai se lanzaron al ataque en cuanto recibieron la orden. Por alguna razón, Megumi sintió que las dos estaban más ansiosas por matarlo. «Soy una tirana», dijo Naoya con impotencia. Tomoko se reía de las escenas que se desarrollaban a su alrededor. Ese era el tipo de juego caótico que le gustaba. Naoya la miró. «Muy bien, es hora de que mi princesa vaya a hacer sus estudios de princesa». «¿Eh? ¿Estudiar? Yo? De ninguna manera. Qué lástima. Una princesa necesita estudiar y aprender a gobernar el reino. Niñera espía, llévala a sus aposentos y asegúrate de que estudie». De acuerdo. Miyuki se acercó con una sonrisa y tomó a Tomoko de las manos de Naoya. No, la voz de Tomo se fue apagando mientras se la llevaban. «Ahora bien, es hora de castigar a la bruja, como el príncipe tirano que soy», dijo Naoya y miró hacia Utaime. Utaime lo miró. Por alguna razón, sentía que el juego ya no era apartamento para niños. Había pasado un mes desde que Naoya habló con Megumi y su familia sobre su futuro en la escuela secundaria. Al final, Megumi decidió matricularse en la escuela secundaria de Jujutsu. En ese momento, en la finca Zenin de Tokio, era aproximadamente la medianoche y la alta jerarquía del clan estaba reunida para una reunión. Cuando las actividades del día estaban a punto de concluir, Naobito miró a su alrededor, observando a los miembros presentes. ¿Nos queda algún otro punto en la agenda? Los miembros se miraron entre sí, pero ninguno levantó la mano. Sin embargo, cuando parecía que la reunión había terminado, Naoya levantó la mano. Todas las miradas se dirigieron hacia él. «Ya que todos han terminado, me gustaría aclarar un asunto menor». Ninguno de ellos dijo nada y esperaron a que él hablara. Naobito le dio el visto bueno a su hijo. Aunque no sabía qué asunto quería tratar y se sentía algo preocupado. «Las noticias se difundirán una vez que empiecen a circular los rumores, así que creo que debo informar a todos con antelación. Apoyaré a un hechicero de Jujutsu que se unirá a la escuela secundaria de Jujutsu este año». Todos entrecerraron los ojos. ¿Quién era ese hechicero que había llamado la atención de Naoya, y por qué demonios era importante hablar con el resto del clan sobre un chico que le había llamado la atención? El chico se llama Megumi y ha heredado la técnica de las 10 sombras. Todos los presentes en la sala abrieron los ojos con asombro. Un silencio incómodo llenó la habitación tras la revelación. 10 sombras era la posesión más preciada del clan Zenin y un asunto de suma importancia. ¿Qué desgraciado se atrevió a esparcir su semilla imprudentemente y provocar que algo así sucediera? No hace falta decirlo, pero 10 sombras es la técnica más preciada de nuestro clan. El muchacho no se unirá formalmente al clan, pero será tratado como un invitado afiliado. No podemos permitir que fuerzas externas lo codicien. Naoya sabía que si dejaba hacer lo que quisieran los sabuesos de Zenin, estos se ensañarían con Megumi para causarle el mayor daño posible. Sin embargo, al plantear el asunto en relación con la prosperidad del clan, el enfoque cambió. Los Zenin podían ser muchas cosas terribles, pero cuando se trataba de proteger el orgullo y los intereses del clan, estaban ferozmente unidos. Sabían muy bien que el mundo del Jujutsu no era amable, y que había muchos canallas dispuestos a provocar su caída o a rebajar su posición. Si la mejor técnica heredada del clan cayera en manos enemigas, se convertiría en una humillación para generaciones. Menos mal que encontró al chico antes de que otros desgraciados le echaran mano, pero todos tuvieron el mismo pensamiento y miraron a Naoya. Chojuro fue quien hizo la pregunta que todos se hacían. ¿Por qué no dejar que el niño se una formalmente al clan? Shinichi sonrió con suficiencia. ¿Tienes miedo de que te robe el protagonismo? Naoya miró a Shinichi y decidió responderle primero. Sí, le tengo tanto miedo a un chico que estoy decidiendo ser su patrocinador en lugar de enfrentarme a él ahora mismo. Shinichi-san, piénsalo. ¿De verdad crees que solo porque tiene 10 sombras podrá eclipsarme? Naoya preguntó. El rostro de Shinichi se contrajo en un gesto de enfado. El resto de los miembros que escucharon las palabras de Naoya pensaron que se trataba de una afirmación llena de orgullo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo refutar esa afirmación. Naoya Zenin fue una anomalía en la larga historia del clan Zenin.
El clan poseía registros de usuarios anteriores de 10 sombras, pero la versión de Naoya de la técnica superaba con creces todo lo documentado hasta entonces. Por no mencionar. Además, poseía las técnicas de los 2 líderes de clan anteriores, y sus versiones ya habían superado incluso las de ellos. Aunque este nuevo usuario de Ten Shadows apareciera de la nada, no podrían afirmar con seguridad que tendría tanto impacto como Naoya Zenin. Shinichi resopló. Entonces, ¿por qué el mocoso no se une al clan? Bueno, su padre fue exiliado del clan. Creo que comprenderás que no tiene precisamente la mejor imagen del clan Zenin. Esta nueva información hizo que la historia fuera aún más interesante. Un Zenin exiliado había creado un usuario de 10 sombras. ¿Era esto la trama de un manga o algo así? Naobito frunció el ceño. Un Zenin exiliado. Un chico con edad suficiente para empezar el instituto. Según todos los cálculos, solo había un miembro así. Aquel. En cuanto Naobito pronunció el nombre, todo el clan se puso tenso. Un miedo subconsciente los invadió, e inmediatamente miraron a Naoya en busca de confirmación. Naoya asintió. Eso lo confirmó. La oveja negra del clan Zenin había engendrado un hijo portador de la técnica más codiciada del clan. ¿Qué clase de ironía ridícula era esta? ¿Realmente formaban parte de la trama de un manga? Teniendo en cuenta el respeto que Tojin-san recibía del clan y el respeto que él le profesaba, no debería sorprender a nadie que su hijo no tenga interés en unirse formalmente a nosotros. Las palabras de Naoya ahora tenían sentido. Los presentes sabían bien cómo trataban a Toji cuando era miembro del clan. La mayoría de los presentes se mostraron sinceramente más sorprendidos de que Toji siguiera vivo y no hubiera regresado para vengarse. Las relaciones pasadas no se pueden reparar, pero no podemos permitir que un usuario de 10 sombras sea engañado por otros individuos que desean la caída de nuestro clan. He llegado a un acuerdo con Nini-san. A cambio de que su hijo obtenga las ventajas y los recursos del clan, no se aliará con nadie ni atacará al clan ni a sus miembros. Todos se sintieron un poco ofendidos por eso. La situación sonaba casi como si Toji los estuviera mirando con desprecio. Sin embargo, la posibilidad de que otros adoptaran la técnica de su clan les impidió expresar sus quejas. ¿Para qué darle importancia a ese bastardo?, interrumpió Oji de repente. ¿Por qué no eliminar a su descendencia en su lugar? Todas las miradas se posaron en él. Sin ánimo de ofender, tío, pero no tengo absolutamente ningún interés en ocuparme de ese lío. Naoya lo miró como si estuviera presenciando el nacimiento de la idea más tonta del mundo. Si Toji llama a nuestra puerta porque alguien mató a su hijo, espero sinceramente que seas capaz de asumir la responsabilidad del clan después. Independientemente de las opiniones que tengamos sobre la ideología de nuestro clan, no olvidemos que la mayoría de nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta de su entrada en la finca antes de que nuestras cabezas tocaran el suelo. Oji miró a Naoya, quien le devolvía la mirada como si estuviera mirando al mayor idiota del mundo. Además, ¿por qué complicarnos tanto la vida matando al chico? ¿Quién, por cierto, puede recurrir a Mahoraga como último recurso y luego ocuparse de Nii-san? Si simplemente nos quedamos con el chico como huésped, tendremos otro poderoso hechicero en nuestras filas. Naoya habló como si fuera la conclusión más obvia posible, y honestamente, puede que Toji sea una mancha en el nombre del clan porque ni siquiera tiene C, pero sí que tiene sangre Zenin. Su hijo también era Zenin. Si no quería unirse al clan, no había problema en mantenerlo como invitado o hechicero afiliado. Un Zenin talentoso en sus filas siempre era una ventaja para el clan. Oji parecía disgustado después de que su sugerencia fuera rechazada con tanta ligereza, pero ni siquiera él podía negar que la lógica de Naoya tenía mucho más peso. ¿Hay alguien en contra?, Naoya preguntó. Los miembros intercambiaron miradas, pero nadie se opuso. Naoya sonrió con satisfacción. Los asuntos complicados se volvían mucho más fáciles cuando se planteaban de la manera más práctica posible. Los Zenin ya estaban controlados, y los Fushiguros no tendrían que preocuparse mucho por ellos. Naoya no podía suprimir todo el mundo del Jujutsu, pero si Megumi contaba con su respaldo y el del clan Zenin, mucha menos gente se atrevería a atacarlo. Después de eso, nadie tenía más asuntos que tratar y la reunión llegó a su fin. Unos días más tarde, Megumi llegó al clan junto con Naoya para presentarse a los demás, y demostrar que efectivamente posee las 10 sombras. Una vez confirmado esto, Megumi Fushiguro fue admitido como hechicero invitado / afiliado del clan y se le impuso un juramento vinculante tanto a él como a los miembros del clan. El voto constaba de temas como: 1. Ninguna de las partes podrá dañar intencionalmente a la otra. 2. No se deben divulgar asuntos relacionados con la seguridad del clan ni información confidencial.
3. No se podrá infligir daño físico ni mental a la familia de Megumi, salvo en legítima defensa. La seguridad de Toji. Nota del autor. Como si alguien aquí pudiera detener a Toji en legítima defensa. 4. El clan proporcionará a Megumi Fushiguro recursos, oportunidades y apoyo para su desarrollo como hechicero. 5. A cambio, Megumi Fushiguro debe ayudar al clan cuando se le solicite formalmente. 6. Megumi Fushiguro no puede unirse a facciones hostiles al clan Zenin a menos que el clan viole primero el acuerdo. 7. Megumi Fushiguro no recibirá salario. Nota del autor. Somos una familia. Te pagamos con experiencia. En el voto se mencionaban otros puntos, pero estos eran los principales. Una vez formalizado el juramento, la mayoría de los miembros se dispersaron y volvieron a sus tareas. Solo los miembros de Ei se quedaron atrás. Todos observaron a Megumi de arriba a abajo. Megumi se volvió hacia Naoya, preguntándose si todo estaba bien, pero Naoya simplemente le hizo un gesto para que mantuviera la calma. El clan no dañaría su recién adquirido bien. Realmente se parece a ese cabrón. Shinichi murmuró y resopló. El chico que tenían delante tenía el mismo aspecto rubio y apuesto que su odioso hermano. Bueno, ya que eres nuevo, permíteme presentarte a todos aquí. Naoya dio un paso al frente. Somos los miembros de los Ei, el escuadrón más fuerte del clan Zenin. Naoya primero halagó a los miembros para facilitarles un poco las cosas. Ya me conoces. Soy Naoya Zenin, rango Ei 1. Este es mi padre, Naobito Zenin, rango Ei 2. El extraño anciano es Chojuro Zenin, rango Ei 3. Chojuro miró inmediatamente a Naoya. ¿A qué te refieres con raro, Naoya-sama? ¿Y quién es viejo? Sigo siendo un hombre de mediana edad elegante. El resto de los miembros miraron al hombre arrugado de mediana edad y resoplaron. A continuación, Oji Zenin, rango Ei 4. Luego está Shinichi Zenin, rango Ei 5. Es el hermano mayor de Tojimi-san. Técnicamente, también sería tu tío. HMPH. Te pareces muchísimo a ese odioso imbécil. Espero que al menos tengas más potencial que él. Ahora, nada de insultos. Eso es de mala educación, reprendió Naoya. Shinichi fulminó con la mirada a Naoya, pero decidió detenerse. Megumi no se enfadó con el comentario de Shinichi. Naoya, Toji, Maki y Mai ya le habían hablado del clan Zenin, al que describían como amable y armonioso. No iba a responder a una provocación tan insignificante. Naoya continuó presentando a los miembros de Ei uno por uno a Megumi. Una vez terminado, Megumi les hizo una reverencia cortés. Soy Megumi Fushiguro. Tengo muchas ganas de trabajar duro y aprender de todos ustedes. Bien. Al menos su actitud es mejor que la de Toji, dijo Oji. Todo bien, pero ¿cuál es su rango de hechicero? Preguntó Naobito. Calificación semiprofesional de nivel 1. Aunque no es oficial, es solo mi opinión personal. Naoya respondió. Aceptable. Los Ei eran miembros de élite del clan Zenin. Habían alcanzado su estatus de grado 1 antes o aproximadamente a la edad de Megumi. La valoración de Naoya no era errónea. Aunque Megumi había sido entrenado por Naoya y Toji, carecía de la experiencia necesaria para ejercer como hechicero. Podía ser fuerte, pero para lidiar con maldiciones se requería algo más que fuerza. Así, sin más, concluyó el primer encuentro de Megumi Fushiguro con el clan Zenin. Han pasado algunos meses desde entonces. Megumi Fushiguro fue evaluada oficialmente por la división de Jujutsu y se le otorgó inicialmente el grado 2, al igual que a Maki y Mai cuando se unieron. En ese sentido, ambos gemelos eran ahora hechiceros de nivel semi 1. A Megumi también le asignaron la sucursal de su escuela. Se unirá al Instituto de Jujutsu de Tokio y estará bajo la tutela de Satoru Gojo. Hablando de Satoru Gojo, Naoya sentía unas ganas irresistibles de romperle la columna vertebral a ese idiota. ¿Qué quieres decir con que atrapaste a un niño que tiene Argyom en su cuna dentro? ¿Acaso esto es un Pokémon de mierda para ti? Naoya habló por teléfono con Satoru, quien le contó toda la historia con tanta naturalidad como si le estuviera diciendo que acababa de comprar cereales en la tienda de conveniencia. Es decir, si seguimos esa lógica, entonces he pescado un ejemplar legendario, respondió Satoru. Eso no es el punto, perra. Acabas de decirme que Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, el monstruo de la era Heian que aterrorizó al país, vive dentro de un adolescente cualquiera que se comió su dedo. Y para colmo, incluso cobró conciencia dentro del chico y puede tomar el control. Sí. Satoru respondió de un solo suspiro. Naoya quería destrozar a ese bastardo sin sentido. No te preocupes, el chico, se llama Yuji Itadori, es un buen chico. Me desvié del tema, como decía, el chico es capaz de contener a Sukuna dentro de sí y tiene el control total de su cuerpo. Lo comprobé.
Me da igual si lo has probado. Por lo que sabemos, Sukuna podría estar fingiendo cooperar mientras espera la oportunidad perfecta para fastidiarnos a todos. Naoya hablaba en serio. Relájate. Te preocupas demasiado. No es como si fuera a pasar nada malo, como si Ryomen Sukuna se apoderara de su cuerpo y causara desastres como destruir una ciudad o algo así. ¿No te oyes a ti mismo? Tranquilo, tío. Puedo con el pedófilo de la era Ian. ¿Qué va a hacer? ¿Partirme por la mitad? Por favor. Ni siquiera me tocaría. ... Naoya no sabía qué decir. Toda la situación parecía un desastre inminente. En otra parte del país, Suguru Geto estaba disfrutando de un agradable desayuno con Kurea Toujo en un restaurante local. Mi gente ha recibido información nueva. Esto podría ser importante y podría causar problemas a nuestro plan. Kurea, ¿no sabes que hablar mientras se come es de mala educación? Geto reprendió a Kurea. Habla en serio. Toma. Kurea le pasó la carpeta a Geto. Geto suspiró y cogió la carpeta. Al abrirla, sus ojos se abrieron un poco. Yuji, pensó Geto, o más precisamente, Kenjaku. Las cosas empiezan a encajar, pensó Kenjaku. Leyó la página y luego le dio la vuelta. Megumi Fushiguro, 10 sombras, la afiliación de Zenin, Naoya Zenin lo respalda. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Este juego podría volverse mucho más interesante de lo que esperaba. En la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, Itadori Yuji, el chico que se familiarizó con las maldiciones y el Jujutsu hace apenas unos días, subía ahora la gigantesca escalera que conducía a la escuela a la que se uniría para convertirse en un hechicero de Jujutsu. Esto está realmente en lo profundo de las montañas. ¿Seguimos siquiera en Tokio? Yuji miró a su alrededor. Le sorprendió ver tanta vegetación en una zona metropolitana como Tokio. Incluso Tokio es así en las afueras. Satoru Gojo, el hechicero de grado especial y profesor en la preparatoria Jujutsu, acompañaba al chico. Tras conseguir una prórroga para la ejecución de Yuji, Satoru decidió matricular al chico en la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio para poder vigilarlo personalmente. Naoya estaba presente en Kioto, pero el viejo director de esa sucursal seguramente intentaría que ejecutaran al chico. ¿Dónde está Fushiguro? Está profundamente dormido después de haber sido tratado por un hechicero. Los dos continuaron ascendiendo mientras Satoru le explicaba al chico de pelo rosa lo que era la escuela secundaria de Jujutsu. De todos modos, Sensei, corríjame si me equivoco, pero eso es un dragón volando en el cielo. Yuji lo interrumpió de repente y señaló hacia arriba. Satoru miró hacia el cielo. Realmente había un dragón volando por encima de nuestras cabezas. Y para su gran sorpresa, se trataba de un dragón que le resultaba extremadamente familiar. Yuji entrecerró los ojos para verlo con claridad. Aún podía ver al dragón, y a medida que se acercaba, también pudo ver a una persona de pie sobre él. ¡Guau! Hay una persona de pie sobre ese dragón. ¿Es San Wukong? ¿El gran sabio igual al cielo? ¿Es San Wukong real? A Yuji le brillaban los ojos al pensar que San Wukong podría ser real. A medida que el dragón se acercaba, la emoción de Yuji aumentaba aún más. Satoru ya estaba saludando al dragón con una sonrisa de emoción en su rostro. Pero antes de que pudiera terminar, el dragón se lanzó repentinamente hacia abajo. El hombre que estaba de pie en lo alto saltó y enseguida le dio un puñetazo a Satoru en la cara, enviándolo volando por las escaleras. Eres un estúpido hijo. Yuji se quedó boquiabierto. La persona que él creía que era San Wukong simplemente saltó y golpeó a Gojo, y por la forma en que el hombre llamó a Gojo, probablemente era su padre. Y por lo que puede ver, el padre de Gojo parece furioso. ¡Ay! Papá. Nada de cosas pervertidas tan temprano por la mañana. Déjalo para la noche. La expresión de Naoya, que ya estaba irritada, se ensombreció aún más. Se acercó y enseguida inmovilizó a Satoru con una llave de estrangulamiento. ¡Ak! Suéltame. ¿Por qué tienes que ser tan idiota? Así es como te crié. Y yes. Naoya y Satoru se miraron. Gojo tragó saliva. Ya lo había hecho. El agarre de Naoya sobre él se hizo aún más fuerte. ¡Ay, ay, ay! Se va a romper. Se me van a romper los huesos. Estarás bien. ¿Qué quieres decir con bien? Suéltame. Esto es violencia doméstica. No, esto es simplemente disciplina. Los dos siguieron forcejeando y discutiendo durante un rato antes de que Naoya finalmente se calmara lo suficiente como para aflojar su agarre. Si ya terminaron, ¿podrían decirle al dragón que no me coma? Yuji habló con nerviosismo. Naoya y Satoru se volvieron hacia él. Yuji estaba atrapado entre las fauces del dragón, con solo su cabeza sobresaliendo. ¿Eres Yuji Itadori? Preguntó Naoya.
Sí, soy yo. Bien. Quédate ahí hasta que termine con este idiota. ¿Eh? Pórtate bien, Yuji. Shenron no te comerá, le aseguró Satoru antes de inclinarse hacia Naoya. No lo hará, ¿verdad? No lo hará. Naoya suspiró antes de devolverle la mirada fulminante a Satoru. Ahora, volvamos al tema que nos ocupa. ¿En qué demonios estabas pensando al traer el recipiente de Ryomen Sukuna a la escuela? Parecía interesante. Tu idea de lo interesante es un desastre a nivel nacional. ¿Qué? Imposible. Solo mira al niño. ¿De verdad crees que podría hacerle daño a una mosca? Nota del autor. Solo si la mosca se parece a Maito. Fuiste tú quien se jactó de cómo Sukuna tomó el control durante 10 segundos y casi destruyó el recinto escolar con solo intercambiar golpes contigo. Oye. Lo importante de esa historia era lo increíble que me veía mientras me burlaba de la maldición. Esa no es la parte importante. Tranquilo. También te dije que el chico volvió a someter a Sukuna al instante gracias a su pura fuerza de voluntad. Es un talento excepcional, de esos que solo se encuentran una vez cada 1000 años como recipiente. Satoru y Naoya se miraron durante un rato. He oído que hablaste con los superiores para pedir una prórroga de su ejecución. Hasta que consiga todos los dedos de Sukuna. Sí, ya que tiene talento como recipiente, bien podríamos usarlo, la verdadera razón. Satoru hizo una pausa por un segundo. No quiero que muera un niño inocente cuando aún hay esperanza. Respondió con sinceridad. Naoya lo miró de reojo durante un buen rato antes de suspirar. En el fondo, ya se esperaba que algo así fuera la razón. Para alguien que se autoproclama el más fuerte, toleras muchas tonterías de los demás. Una nueva voz los interrumpió repentinamente. Naoya y Satoru miraron hacia Yuji. Una segunda boca había aparecido en la mejilla de Yuji. ¿Ryomen Sukuna? Preguntó Naoya con calma. Correcto. Lo siento por él. A veces hace esto para molestarme, se disculpó Yuji antes de levantar una mano para darle un manotazo en la boca. Pero en lugar de eso, el rostro de Sukuna se manifestó instantáneamente en la palma de la mano de Yuji. Ahora sí que tienes un cuerpo interesante, dijo Satoru. No me digas que has estado usando su boca en tu mano para que te haga una felación. Preguntó Naoya. ¿Qué? ¿Por qué haría yo eso? ¿Qué significa cabeza? Preguntó Sukuna. Naoya permaneció en silencio. Por lo visto, la amenaza de la era Heian no estaba familiarizada con la jerga moderna. Sin embargo, Satoru se ofreció valientemente a hacer la demostración mediante movimientos exagerados de manos y lengua. Ya lo he decidido. En cuanto tenga el control del cuerpo de este mocoso, vosotros dos seréis las primeras personas que mate. Tranquilo, tranquilo, no empieces a soñar despierto todavía, respondió Satoru con indiferencia. No seas grosero, Satoru. Eso es una falta de respeto, añadió Naoya con igual calma. Ninguno de los dos parecía remotamente intimidado. Si Sukuna tuvo dificultades contra Satoru cuando este apenas se lo tomaba en serio, entonces no había necesidad de que se preocupara. Sukuna miró a los dos jóvenes irrespetuosos y se enfureció por dentro. Sin embargo, no podía hacer nada porque el cuerpo del chico lo inmovilizaba. Yuji Itadori Naoya llamó al niño. ¿Sí? Te lo preguntaré directamente. Después, decidiré personalmente si tu ejecución merece una prórroga o no. Al oír las palabras de Naoya y su tono serio, Yuji tragó saliva con nerviosismo. ¿Estás seguro de que Sukuna no es capaz de tomar el control? Porque si en algún momento cometes un error, ten por seguro que mucha gente morirá. La expresión de Yuji se endureció. ¿De verdad es tan peligroso? Uno de los seres más peligrosos que jamás hayan existido. Oírte elogiarme aumenta tu simpatía ante mis ojos, dijo Sukuna con aire de suficiencia mientras asomó la boca. Yuji pensó seriamente, sin siquiera molestarse en abofetear a Sukuna. Oye, Sukuna. Sukuna parecía visiblemente irritado por el tono informal de Yuji. Estás enfadado con esos dos, ¿verdad? Adelante. Haz lo que puedas y toma el control de mi cuerpo. El rey de las maldiciones no respondió. Satoru y Naoya se quedaron de pie, esperando. Pasó el tiempo y, tras un minuto entero, finalmente Yuji bajó un poco la mirada y habló. Realmente no tengo otra forma de demostrarlo. Satoru sonrió con orgullo y miró hacia Naoya. Naoya miró a Yuji y suspiró. De acuerdo. Lo dejaré así por ahora. Al oír eso, Yuji se relajó visiblemente mientras Satoru le levantaba el pulgar con orgullo. Shenron, suéltalo. El dragón abrió la boca, dejando a Yuji en libertad. Estaba a punto de convertirse en comida para dragones. Espera, ¿lo llamaste Shenron? ¿De verdad es el dragón que concede deseos?
Yuji, que ya se había liberado de las fauces del dragón, reconoció el nombre familiar que tenía el dragón e inmediatamente lo miró con ojos brillantes. Por supuesto que no. Es solo un nombre. Yuji gimió decepcionado. Naoya arrastró a Shenron de vuelta a las sombras. ¡Guau! ¡Increíble! Al ver desaparecer al dragón gigante de la nada, Yuji quedó más sorprendido que nunca. Aquello parecía magia de verdad. Yuji Itadori. Yuji se dio la vuelta. Ah, puedes llamarme Yuji. Naoya Zenin. Encantado de conocerte. Yuji asintió rápidamente. El tono de Naoya volvió a ponerse serio. Llevas dentro de ti una de las maldiciones más peligrosas que la humanidad haya conocido. Si por alguna razón sientes que estás a punto de perder el control y que Sukuna está a punto de tomar el poder, quiero que llames inmediatamente a Satoru o a mí e informes. Incluso si tienes la más mínima sensación de que la situación se va a descontrolar. Llama. Naoya dijo con seriedad. Yuji se puso de pie con la espalda recta e hizo una reverencia de 90. Entiendo. Suspiro, realmente espero no arrepentirme de esto. Ojalá este chico fuera malvado y hubiera huido en lugar de lanzarse a luchar junto a Megumi. Megumi llamó personalmente a Naoya y le pidió que la ayudara a detener la ejecución de Yuji después de que el idiota se lanzara a la batalla contra una maldición de grado 1 solo porque pensó que Megumi estaba en peligro. ¿Megumi? Yuji parpadeó confundido. Megumi Fushiguro. El chico de pelo revuelto al que ayudaste. Por cierto, él tenía la situación bajo control. Te metiste innecesariamente en todo este lío. Al oír eso, Itadori se estremeció. Aún así, continuó Naoya. Demostraste una de las cualidades necesarias para convertirte en un verdadero hechicero. Sí. Entonces, tienes la mentalidad correcta. Los hechiceros de Jujutsu son aquellos que protegen a la sociedad sin buscar protagonismo. Nadie sabe por qué arriesgamos nuestras vidas, ni lo difícil y aterradora que es la realidad del mundo. Simplemente trabajamos para mantener el mundo a salvo y en buen estado, y un poco mejor de lo que sería si dejáramos de trabajar y permitiéramos que se desatara el caos. Intervenir para salvar a alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Esa es una de las cualidades necesarias para ser un buen hechicero. Yuji se rascó la cabeza torpemente, avergonzado. Jaja, el otro requisito es tener sentido común y pensar antes de actuar. Por lo que he oído, usted carece gravemente de eso. Puaj. Yuji se desanimó inmediatamente ante el comentario. Ustedes, los hechiceros de Jujutsu, intentan hacer que todo sea aburrido, sin importar la época. Suku comentó. ¿Aburrido o no? Es lo que hay que hacer. No todo el mundo está tan desequilibrado como tú. Yo, por ejemplo, disfruto de la paz y de divertirme, replicó Naoya. Los pies sonrieron con picardía. Espera a que consiga un cuerpo. Entonces jugaré contigo personalmente. Espero que eso nunca suceda. Pero si sucede, bueno, mejor no gafarlo. Sukuna y Naoya dijeron lo que tenían que decir y esperaron a que el otro continuara. Vale. Basta de tensión. Ya llego tarde. Yaga me va a matar si nos demoramos más. Me gustaría hablar contigo un rato más, pero estoy algo ocupado. Adiós. Satoru agarró a Yuji y salió corriendo. Yuji. Pídele a Megumi que te dé mi contacto. Recuerda llamar si el pedófilo que llevas dentro empieza a portarse mal. Entiendo. Mientras los dos corrían y se perdían de vista, Naoya sacó su teléfono. Hola. ¿Y bien, cómo está la embarcación? La voz de Gakuganji resonó en la llamada. Parece estar bien. Sukuna está bajo su control y no puede tomar el poder. ¿Cuál es su opinión sobre su ejecución? Gakuganji preguntó con seriedad. Sabía que Naoya Zenin estaba un poco loco, igual que Satoru Gojo, pero aún así, entre los dos, Naoya solía ser la voz más racional. Sin mencionar que, a diferencia de Satoru Gojo, dos de los estudiantes que estarían cerca del recipiente eran parientes cercanos suyos. Maki Zenin, Megumi Fushiguro y, si se extendiera aún más, Satoru Gojo. Estas tres personas eran muy importantes para Naoya y no quería ponerlas en peligro. Yuta Okotsu se encontraba en una situación similar, pero su maldición resultó ser una chica enamorada que solo actuaba para proteger al chico. Ryomen Sukuna no será así. Él es la personificación de la muerte y la destrucción. Si se libera, no sabemos cuánto peor puede ponerse la situación. Así que te pregunto, Naoya Zenin, como hechicero de grado especial, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Al escuchar la pregunta de Gakuganji, Naoya no supo qué responder. Por un lado, se reunió directamente con Yuji y vio que este tenía control sobre Sukuna, y el chico en sí no parece tener malas intenciones. Sin embargo, por otro lado, no podía admitir que estaba completamente conforme con cómo se desarrollaban los acontecimientos.
Había una razón por la que Ryomen Sukuna era temido, y el hecho de que sus dedos malditos se volvieran cada vez más fuertes era prueba suficiente de ello. Si por casualidad lograra controlar el cuerpo, no querría ni imaginar lo jodidas que podrían ponerse las cosas. No puedo decirlo con claridad. Quiero confiar en el chico y en Satoru y evitar quitarle la vida a un inocente si es posible, pero el riesgo es demasiado grande como para que lo acepte. El chico mostró claramente señales de que Sukuna estaba reprimido, y por cómo se describe a Sukuna en los textos, me cuesta creer que sea el tipo de persona que se deja reprimir por un chico cualquiera en lugar de andar por ahí causando estragos. Sin embargo, si la represión es solo temporal y Sukuna resurge después de absorber suficientes dedos y volverse más fuerte, entonces... No les pido que duden. Les pregunto cómo debemos proceder. Gakuganji exigió una respuesta. Naoya guardó silencio y se puso a pensar. También es cierto que finalmente hemos encontrado la manera de deshacernos del dedo de Sukuna. ¿Qué les parece esto? Dejaremos a Yuji Itadori tranquilo por ahora. Sin embargo, no tiene permitido consumir ninguno de los dedos de Sukuna por su cuenta. El dedo primero deberá ser transportado a un lugar seguro y aislado, custodiado por hechiceros de alto rango. Satoru y yo también estaremos presentes afuera, ocultos, por supuesto, para no alertar al chico ni a Sukuna y para controlarlo si las cosas se salen de control. ¿Estás proponiendo que, si no todos, al menos aprovechemos al chico al máximo y destruyamos tantos dedos como sea posible en caso de que pierda el control? Hacer que se lleve los dedos bajo vigilancia y en un espacio aislado también reduce el riesgo, murmuró Gakuganji, pensando si se le escapaba algo. Tener un contenedor de Sukuna vivo y en movimiento es peligroso, pero también es una de las maneras de librarnos de él. Debemos correr al menos este riesgo si queremos eliminar esa maldición. Gakuganji guardó silencio. La creciente fuerza de los dedos de Sukuna era bien conocida en la sociedad del Jujutsu. Era una de las razones por las que las maldiciones comenzaban a ser más poderosas. La energía maldita que emanaba de esos dedos daba origen a maldiciones más fuertes de lo normal, y si una de ellas llegara a consumir un dedo, la situación sería realmente peligrosa. Incluso ahora, solo eran capaces de contener los dedos sellándolos, pero el momento en que esos dedos ya no pudieran sellarse tampoco estaba muy lejano. Sin dolor no hay recompensa, ¿eh? Murmuró Gakuganji. Sin dolor no hay recompensa, repitió Naoya. Ambos suspiraron. El monstruo de la era Heian seguía causando problemas incluso después de muerto. Ese hecho por sí solo decía mucho sobre lo aterrador que era realmente Ryomen Sukuna. Además, director, añadió Naoya, llegaré tarde, así que pídale a Utaime que se encargue de la orientación para los alumnos de primer año. Comprendido. Ah, claro. ¿Cuántos alumnos de primer año vamos a tener este año? Solo uno. ¿Eso es todo? Tras la expulsión de los alumnos de tercer año de Tokio, el número de estudiantes quedó desequilibrado. Inicialmente, Tokio recibió 2 estudiantes hasta que llegó el buque Sukuna, elevando el total a 3. Naoya guardó silencio. Kinji, Akari y Kirara Oshi fueron expulsados por protagonizar una pelea con los idiotas ortodoxos del cuartel general. En resumen, Akari les dio una paliza a esos bastardos y, por despecho, Akari fue expulsado de la preparatoria Jujutsu. Kirara también siguió a Akari, y ahora los dos dirigían un club de lucha ilegal en el que participaban personas que podían usarse para luchar, mientras que tanto hechiceros como no hechiceros podían apostar por los luchadores. La sede central aún no se había enterado del aspecto relacionado con las apuestas, pero Naoya ya lo había investigado personalmente. Naoya y Satoru fueron una vez a ver a los estudiantes expulsados para preguntarles si el chico realmente deseaba morir, haciendo algo así. Pero el jugador simplemente les dijo a los 2 alumnos de rango especial que existía una regla que establecía que los luchadores solo podían usar refuerzos C como máximo en los combates para no revelar los secretos del Jujutsu a la gente común. Naoya aún tenía algunas cosas que decir sobre todo este asunto, ya que dirigir una red de peleas y apuestas era ilegal incluso según las leyes habituales. Aún así, decidió dejarlo pasar por ahora. No era como si él mismo no hubiera infringido alguna ley, y los delitos que había cometido eran mucho más graves que los de Akari y Kirara, y los 2 chicos no estaban causando ningún daño a la sociedad. Ya tenían demasiados problemas, y Naoya y Satoru no querían sobrecargarlos más. No podían apoyarlos abiertamente, pero tampoco los delatarían y se asegurarían de que no los atraparan fácilmente. La sociedad del Jujutsu necesitaba una reforma, y para ello, Naoya y Satoru estaban formando poderosos hechiceros.
Akari y Kirara también formaban parte de ese proyecto, y Akari tenía sus propios ideales que quería implementar en el mundo del Jujutsu para que la gente tuviera mayor libertad de expresión. Que esa ideología consiguiera apoyo cuando se impulsara su implementación era otra cuestión. Por ahora, la generación más joven necesitaba experiencia. Solo viendo de primera mano la fealdad del mundo podrían comprender verdaderamente qué tipo de futuro querían construir. De vuelta al presente, el dragón rugió al subir a bordo y alzó el vuelo hacia el cielo. Necesitaba urgentemente un descanso después de todas las tonterías de hoy. Fin del capítulo.